Naruto a través de las estrellas 161, 180. Zorro Novelas Ligeras. Si quiere ayudarnos puede suscribirse a nuestro Patreon y podrá encontrar esta novela y algunas otras muy adelantadas. De verdad agradecemos a los que puedan ayudarnos, nos motivan a continuar día a día de todo corazón. Muchas gracias. 161. Tras largos días de investigación y en que había recorrido las instalaciones de la ciudadela y complejo de laboratorios del planeta Camino, Kakashi finalmente creía tener información suficiente para informar al Consejo Jedi en Coruscant, pero no estaba del todo seguro si era un momento prudente para marcharse, pues aún quería investigar más sobre el cazarrecompensas y Shikikara. De cualquier forma, el maestro Jedi recorrió los pasillos de la ciudadela hacia el hangar para poder usar su nave y establecer comunicación con el templo Jedi en Coruscant. Acompañándolo hacia la salida del enorme complejo de la ciudadela se hallaba la señorita Fuka Asakawa, quien portaba un sencillo vestido de gasa rosa que apenas resultaba visible bajo una capa superior o manto de seda fucsia estampada en el emblema de Camino en color borgoña con detalles cobrizos, de escote en V cerrado hasta la altura del busto por 8 pequeños botones, falda abierta en A y mangas acampanadas que llegaban a cubrirle las manos, con su largo cabello rojizo cayendo tras su espalda peinado por una diadema de plata de tipo cintillo a juego con unos largos pendientes que dejaba caer un cristal rojo en forma de lágrima sobre su frente y que sostenía un largo velo rosa muy pálido que caía tras de sí, ambos deteniéndose ante las puertas del hangar. Dígale a su consejo que los primeros batallones están listos, aconsejó Fuka mientras el maestro Jedi volteaba a verla para enfocar en ella toda su atención, y recuérdeles que si requieren más tropas, necesitamos tiempo para poder crearlas. Naturalmente los caminianos siempre ofrecían sus servicios como clonadores expertos. No lo olvidaré, y gracias, apareció Kakashi genuinamente y sonriendo bajo su máscara. Gracias a usted, maestro Jedi, correspondió la Asakawa inclinando la cabeza con respeto. Reverenciando respetuosamente a la señorita Asakawa, Kakashi se volvió hacia las puertas que se abrieron mecánicamente a su paso y cruzó hacia el hangar endureciendo su expresión, pues mucho agradecía el trato cordial y respetuoso de los caminianos, pero no podía olvidar la razón por la que había llegado a este planeta en primer lugar. El clima en el planeta Camino no había cambiado básicamente nada en todos los días que Kakashi llevaba de huésped al interior de la ciudadela, y había sido difícil percibir la lluvia, los truenos y el fuerte oleaje marino dentro del ambiente sereno, pulcro y perfecto de la ciudadela y laboratorios, no así para su amigo y leal astromecánico Mahito Gai, quien permanecía sentado al interior de la nave con una expresión de total aburrimiento. Mientras que Kakashi disfrutaba de ser el huésped del primer ministro y los científicos del planeta, Mahito Gai se había mantenido fiel a su deber y permanecido en el hangar vigilando la nave y estando alerta de todo. Los caminianos le habían dado de comer durante todos estos días, pero en general su estadía había sido monótona y aburrida en contraste con el maestro Jedi, a quien vio cruzar las puertas y aparecer en el hangar. Oprimiendo un botón que abrió la escotilla de la nave, Gai se irguió en su asiento observando a su amigo acercarse. Por lo visto el alojamiento fue muy bueno, criticó Gai observándolo seriamente. Te quedaste una semana más tiempo del que había creído él, a decir verdad. No se trataba del alojamiento, Gai se defendió, Kakashi deteniéndose ante la nave y sosteniéndole la mirada. Pero sí, fue bueno, admitió sin otro remedio. ¿Obtuviste la información que querías? Consultó el astromecánico esperando que fuera así o el viaje no habría resultado productivo. No estoy seguro, contestó el ataque, viendo a su amigo fruncir el ceño con extrañeza. Gai, encripta un mensaje clave 5, código familia en casa, instruyó a su amigo, necesitando establecer comunicación con Coruscant cuanto antes. Enseguida Gai volvió a sentarse ante el panel de control y tras ingresar las coordenadas encontró despejado el canal de comunicaciones con Coruscant. Y listo, determinó oprimiendo el botón de transmisión. La llamada apenas tardó un par de minutos en llegar al templo Jedi en Coruscant y de inmediato, por el código familia en casa, pasó a la sala de reuniones del Alto Consejo Jedi, donde se hallaban reunidos y meditando el gran maestro Onoki y el maestro A, quienes sintieron alivio al ver al maestro Ataque tras una semana sin noticias suyas salvo a través de su astromecánico, pero por su ceño fruncido y expresión tensa más aparentemente calmada era evidente que tenía algo extremadamente importante que comunicar. Confiando como siempre en que la llamada que estaba teniendo lugar gozaba de un absoluto secreto y que nadie sabría de ella más que los dos maestros de mayor rango en la Orden Jedi, Kakashi inclinó respetuosamente la cabeza ante ambos y ordenó lo más rápidamente que le fue posible las ideas en su mente y toda la información que había obtenido durante su estadía de ya una semana en camino.
Tenía muchas dudas que esperaba resolver, pero también muchas noticias que comunicar al Alto Consejo. Sí que desearía informar al respecto a Sasuke también, pero él estaba teniendo su primer respiro del deber y las responsabilidades en Nagoto y no quería importunarlo, y desearía saber si estaba durmiendo bien y si sus pesadillas continuaban, pero esa sería una conversación para otro momento. Maestro Onoki, maestro, saludó Kakashi procediendo a hacer un relato los acontecimientos. Logré hacer contacto con el primer ministro de Camino. Usan a un cazarrecompensas llamado Ishikikara para crear un ejército de clones, informó viendo a ambos hombres fruncir el ceño y observarse entre sí. Estoy casi seguro de que este hombre es el asesino que estamos buscando. No tenía confirmación, pero todo apuntaba a que así era, por eso es que aún no decidía si marcharse o no. ¿Los caminianos están involucrados en los ataques contra la senadora Aruno?, preguntó el maestro A, no sabiendo si relacionar a este cazarrecompensas con ellos directamente a falta de una confirmación. No, maestros, no parecen estarlo, contrarió el ataque descartándolo totalmente. No hagas suposiciones, Kakashi, aconsejó el maestro Onoki, pues los Jedi debían dejarse guiar por la realidad y sus instintos. Debes despejar tu mente para descubrir a los villanos en esta conspiración, auguró viendo a sentir el peligris de inmediato. Maestro, me inquieta algo que descubrí. Los caminianos me dijeron que el maestro Hiruzen Sarutobi mandó crear un ejército de clones a solicitud del Senado hace casi 10 años, prosiguió Kakashi queriendo formular una pregunta sumamente crucial. ¿El Consejo autorizó la creación de un ejército de clones? Sonaba inverosímil. No, protestó el maestro al instante y sin titubear. Quien haya pedido ese ejército, no tenía la autorización del Consejo. Los Jedi eran pacifistas por naturaleza y avalar cualquier conflicto sería impensable, menos con la crisis de los separatistas. Kakashi, trae a ese Ishikikara aquí, decidió el maestro Onoki tras meditarlo brevemente. Debemos interrogarlo personalmente tanto por el bien de la senadora Aruno como por la creación de este misterioso ejército de clones. Sí, maestro, me comunicaré cuanto lo obtenga, repuso Kakashi inclinando la cabeza y finalizando la transmisión un instante después. Si bien la transmisión de Kakashi finalizó por su lado en camino, en Coruscant los maestro Onoki ya dejaron libre un suspiro casi al mismo tiempo, apartando las miradas y considerando lo que acababan de escuchar. Un ejército de clones, ¿y quién podría haberse atrevido a ordenar la creación de algo tan nocivo y que si se descubría implicaría la guerra total? En el contexto bélico en que estaban y sintiendo el susurro de la guerra constantemente debido al conflicto ideológico con los separatistas, sabían que la guerra podía comenzar en cualquier momento, pero no había por qué avivar la confrontación. El maestro A no podía dejar de pensar en que, quisieran adjudicar o no la responsabilidad a su fallecido compañero el maestro Hiruzen Sarutobi, si no calculaban mal debería haber efectuado aquella solicitud al Senado de la República justo poco antes de morir y de tal manera que nadie de sus cercanos se hubiera enterado de nada. ¿Por qué? ¿En qué había estado pensando para llevar a cabo semejante acción? Por su parte el maestro Onoki pensaba en el cazarrecompensas Ishikikara, pues si realmente estaba implicado en los intentos de asesinato a la senadora Aruno y también había sido seleccionado por el fallecido Hiruzen Sarutobi como modelo para la creación del ejército de clones, no podía ser una coincidencia o mera casualidad. En cualquier caso, resultaba duro y difícil de creer que el Consejo Jedi ni nadie de los suyos hubieran podido prever esto hasta ahora. ¿Cómo es que no pudimos prever la creación de este ejército de clones?, se preguntó Onoki, pues parecía como si hubieran estado ciegos. Nuestro vínculo con la fuerza ha disminuido, suspiró habiéndose dado cuenta de ello desde hace tiempo. El lado oscuro comienza a emerger y cada vez con mayor fuerza. ¿Deberíamos informar al Senado de ello? Sería injusto e impropio no mantenerlos al tanto, pues representaban a la democracia como ellos. Solo el Lord Sith que se oculta sabe eso, y nuestros adversarios se multiplicarían si lo hiciéramos, replicó el gran maestro de forma previsora. Esperaremos, hasta que sea oportuno. Por ahora solo había una persona a quien podían informar al respecto. Pese a ser baluartes de la paz, los Jedi tenían y los habían enemigos dentro del mismo Senado de la República, personas con lugar en la política o senadores más bien que creían que tenían demasiada injerencia en ciertas decisiones cuando en realidad elegían mantenerse al margen por el bien de la paz y la democracia en la galaxia. Y por lo mismo no podían simplemente presentarse ante el canciller Shimura y confesarle sus preocupaciones, pues entre sus lacayos podía encontrarse un enemigo, y más pronto que tarde recibirían un disparo por la espalda. No, su única persona de real confianza a quien podían contarle sus problemas era la senadora Aruno, pues ella siempre anteponía sus principios y lealtad a los Jedi por encima de todo lo demás. El maestro Onoki bien lo sabía.
Fuera como fuera, sus razones para proteger a la senadora Aruno ahora eran mayores porque fuera de conjeturas, casualidades o coincidencias, estaba claro que quien había decidido orquestar la creación del ejército de clones tenía miedo de que la senadora Aruno fuera lo bastante importante o influyente como para impedir que se usara. La senadora no era una Jedi formalmente, pero ya fuera por su sensibilidad con la fuerza o por obra del destino, Sakura Aruno continuaba siendo la mejor carta con la que contaban los Jedi Nabor, región de los lagos. Era muy tarde por la noche y por alguna razón que no supo explicar, Sakura se encontró incapaz de dormir, quizás porque su pasada conversación con Sasuke inundaba sus sentidos tanto como los recuerdos de sus besos y caricias que anhelaba con toda su alma y sea como fuere, la peligrosa bufó para sí y se decidió a levantarse de la cama apartando las sábanas. Vestía un delicado camisón blanco sin mangas sino que finos tirantes, de escote en V y de larga falda hasta los tobillos, estampado tenuemente en flores rosa suave, amarillo y azul a lo largo de la tela, fresco ante el clima templado de Naboo para dormir pero no a esa hora de la madrugada y por lo que al levantarse tomó la bata que dejaba habitualmente tras su cama, hecha de terciopelo azul eléctrico, de mangas acampanadas y con bordados dorados en una línea vertical al costado de las mismas. Revolviendo sus despeinados rizos rosados con sus manos, la peligrosa se ciñó unas cómodas zapatillas de dormir y abandonó su habitación emitiendo apenas un chirrido al abrir las puertas. Lo primero que vio al abandonar su habitación fueron las puertas de la habitación de Sasuke y se quedó ahí observándolas, acercándose a ellas como si pudiera sentir la presencia de Luchia, mas frunció el ceño al escuchar lo que parecieron murmullos provenientes del interior. No quiso ser entrometida pero no pudo evitar quedarse escuchando. No y mamá, no y era evidente que Sasuke estaba teniendo otra pesadilla. Sasuke. Por su parte, de inquieto dormir casi tanto como Sakura, Sasuke se removía inquieto sobre la cama, sudando a causa de lo vivido que era su sueño pues no importa cuánto intentara alejar su mente de su pasado y lo que quería olvidar, esta una y otra vez lo llevaba de forma inconsciente a Tatooine, sentía la arena y el calor sofocante de los dos soles aunque fuera de noche mas eso era lo de menos, lo que realmente perturbaba e inquietaba a Luchia es que podía ver a su madre, pero ella se encontraba sufriendo, la veía herida y padeciendo de un dolor inimaginable que le calaba hasta los huesos, la escuchaba gritar de dolor y llamarlo. Sasuke, ayúdame. Era frustrante para Luchia escuchar a su madre llamarlo, quien removió la cabeza contra las almohadas, deseando poder alcanzarla y ayudarla, pero por más que avanzaba en sus sueños ella se encontraba demasiado lejos como para que pudiera alcanzarla. Sasuke. Al escuchar aquel vivido grito, Sasuke abrió los ojos de golpe y se irguió sobre la cama, tardando un instante en reconocer dónde estaba y que lo que acababa de experimentar era solo un sueño pero no acababa de convencerse de eso, no siendo un Jedi. Apartando las sábanas y bufando para sí, Sasuke se levantó de la cama, se ciñó las botas y salió al balcón para poder despejar su mente. Habiendo escuchado todo, Sakura regresó a su habitación rápidamente. Pasaron largos minutos antes de que Sakura se atreviera a salir al balcón de su habitación al encuentro de Luchia, y es que su pasada discusión de pareja la noche anterior aún estaba muy reciente, ella sabía que Sasuke no era alguien particularmente rencoroso pero ella seguiría enojada si alguien le hubiera dicho lo que ella había dicho, pero quedarse observando su dolor tampoco era una opción para ella por lo que salió al balcón de todas llenas. Con las manos cruzadas tras la espalda, Sasuke se hallaba de pie ante el balcón como si estuviera contemplando la vista del lago solo que tenía los ojos cerrados. Su cabello lucía un tanto más rebelde que de costumbre tras despertar recientemente y vestía una holgada camisa gris claro de cuello en V con mangas ceñidas en las muñecas, pantalones marrón oscuro y botas negras. Sigilosamente, como si caminara de puntas, Sakura cruzó el umbral del balcón y lentamente avanzó hacia Sasuke con un irrefrenable deseo de abrazarlo por la espalda, espantar lo que sea que estaba angustiándolo en sus sueños, en ese lugar al que ella no podía llegar pero a medida que se acercaba a Luchia y viéndolo con sus ojos cerrados comprendió que él estaba meditando. Escuchando los pasos de Sakura retroceder y alejarse, Sasuke deseó extender una de sus manos hacia ella y alarla hacia sí para impedir que se fuera pues le brindaba la calma que necesitaba. No te vayas, pidió Sasuke rompiendo con el silencio establecido hasta entonces. No quiero incomodarte, repuso Sakura, volviéndose con sorpresa hacia él. Tu presencia es relajante, contestó el Uchiha simplemente y sin abrir los ojos.
La meditación no era su campo ni lo sería jamás, implicaba introspección, el poder estudiarse a fondo uno mismo, lo que Sasuke nunca podría hacer ante todas las cuitas con las que cargaba como consecuencia de su pasado de esclavo y de todo aquello de que trataba de huir. La mayoría de los Jedi apenas si recordaban sus respectivas familias, planetas o la vida que habían tenido antes de ser Jedi, pero él sí, y nada, casi nada, solo su madre era la excepción. Era particularmente grato de recordar por él. Solo viendo hacia atrás sentía paz al pensar en Sakura, en cómo se habían conocido, cómo es que ella había llenado su existencia con su dulzura, compasión, bondad e inocencia, y continuaba haciéndolo ahora pues no podía estar enojado con ella aunque quisiera, no tenía por qué. Aunque era sensible a la fuerza, Sakura no había tenido entrenamiento de Jedi, sino que solo había oído cosas muy básicas y dichas por el maestro Onoki en su infancia, por lo que le sorprendió que Sasuke pudiera saber que ella estaba ahí con él pese a no haber articulado palabra, mas también la tranquilizaba que él no estuviera molesto y por lo que accedió a quedarse, avanzando un paso más cerca de él y no sabiendo si abrazarlo como quería hacer por temor a contribuir en tejer alrededor de ambos más cercanía de la deberían tener como amigos, pues ambos sabían para bien o para mal que ser algo más no era correcto en su situación. Tuviste otra pesadilla, afirmó Sakura intentando ayudarlo de serle posible. Los Jedi no tienen pesadillas, contrarió Sasuke abriendo los ojos lentamente. Te escuché, no necesitas mentir, refutó la Aruno con rapidez y transparencia. Aquel no era su campo ni es como si Sakura quisiera ser entrometida. Sasuke realmente no tenía que decirle nada si no quería que ella se involucrara ni ahondara en ello, pero Sasuke era parte importante de su vida y no iba a mantenerse al margen solo porque sí. Si había algo que pudiera hacer por él y para ayudarlo lo haría sin dudar. Sus sueños y su mente eran lugares a los que no podía acceder, no si Sasuke no se lo permitía, podía darle un abrazo y decirle que todo estaría bien, pero eso solo sería algo temporal, no una cura duradera para su alma y corazón si él no le permitía acercarse. Permitir que alguien se acercara y desde que había sido puesto bajo la tutela y protección de los Jedi, Sasuke había puesto una especie de loza sobre sus emociones. Los Jedi no podían dejarse llevar por sus sentimientos pues ello iba contra su código. Incontables habían sido las cosas que había tenido que callarse para cumplir con su deber aunque eso fuera contra su propio corazón, pero ahora Sakura le ofrecía todo lo contrario, era una voz amiga, un abrazo en que refugiarse y comprensión absoluta e incondicional, y llevaba años deseando poder dejar de fingir y ser él mismo pese a tener claro que sincerarse fuera un error. Realmente necesitaba hablar de las pesadillas que estaba teniendo o acabaría por volverse loco. Vi a mi madre, admitió Sasuke volteando a ver a Sakura, quien se sorprendió enormemente ante sus palabras. Está sufriendo, la vi con la claridad que te veo a ti, una virtud y maldición para alguien sensible a la fuerza como él. ¿Cómo lo sabes?, preguntó Sakura únicamente, no dando crédito a lo que oía. La fuerza de veces muestra cosas a las personas, puede ser un evento que tuvo lugar en el pasado o que sucederá en el futuro, explicó el Uchiha dando un paso más cerca de ella, quien asintió al entenderlo mejor. Estos sueños con una advertencia, lo sé, aseveró con una determinación cada vez más clara. Sé que desobedezco la encomienda de protegerte, Sakura, pero tengo que ir, no puedo esperar más, tengo que ayudarla, confesó no pudiendo mantenerse al margen por más tiempo. No desobedecerás nada, sosegó Sakura con voz tranquila, acercándose más a Sasuke y sin apartar sus ojos de los suyos. Tu deber es protegerme, y yo quiero ir a Tatooine, decidió no pudiendo ni queriendo dejarlo hacer esto solo. Atónito ante lo que estaba escuchando, Sasuke frunció el ceño y observó a Sakura sin poder articular palabra. Pensó en discutir pero sabía que ella insistiría en ello una y otra vez con tal de lograr que se mantuviera tranquilo. Posiblemente los maestros del Consejo Jedi y Kakashi, naturalmente lo expulsarían de la Orden Jedi o lo castigarían severamente si se enteraban de que iría a Tatooine, pero nada de ello realmente le importaba a Sasuke ahora. Ya había descuidado a su madre durante demasiado tiempo a lo largo de todos estos años solo por cumplir con lo que los Jedi esperaban de él y que de una u otra forma parecía no ser suficiente, pero para Sakura ser solo él era suficiente y agradecía profundamente lo que ella estaba haciendo por él. ¿Quién era ella para frenar a Sasuke en una situación así? Él creía que su madre estaba en apuros, en peligro o sufriendo lo indecible. ¿Quién en su sano juicio podría pedirle que se quedara esperando? Ella al menos podría llamar a sus padres y ponerse en contacto con ellos si les ocurriera algo, pero tal medio de comunicación no estaba disponible en Tatooine. Además el planeta estaba cerca de Naboo, que estaba en el borde medio de la galaxia. No sería ningún sacrificio extraordinario para Sakura acompañarlo y deseaba hacerlo.
Además, y supo que Sasuke pensó lo mismo sonriendo ladinamente, si ella quería ir a Tatooine y él la seguía, no fallaría en su misión pues seguiría protegiéndola y camino. Quedarse sin hacer nada y planear una estrategia en su lugar era una segunda naturaleza para Kakashi, quien se movió sigilosamente por los pasillos de la ciudadela y centro de investigación del planeta camino hacia el hangar al otro lado de aquel en que se encontraba su nave, siguiendo la tenue mucho, apenas perceptible firma de la fuerza de Isiki Kara. No podía dejarlo ir, necesitaba llevarlo a Coruscant o ser capaz de perseguirlo en el peor de los casos. Padre e hijo Isiki y Jigen respectivamente se hallaban terminando de cargar sus pertenencias en su nave, de tamaño considerable, con base plana y ancha que se estrechaba por uno de los lados para acabar en punta y que reducía su anchura a medida que se acercaba al pequeño compartimento que actuaba de cabina en lo alto. Corriendo cada vez más cerca del hangar, Kakashi se paralizó un breve instante al ver a Isiki Kara vistiendo su armadura mandaloriana o de cazarrecompensas y un aerocohete en la espalda, y ahora cualquier duda sobre su identidad quedaba resuelta pues estaba claro que era el mismo hombre que había orquestado el intento de asesinato de la senadora Aruno hacía más de una semana, lo recordaba a la perfección, y por ello corrió lo más rápido posible hacia el hangar mientras las puertas se abrían a su paso. «Papá, cuidado», gritó Jigen, advirtiendo la sorpresiva llegada del Jedi. «Jigen, sube a la nave», ordenó Isiki, protegiéndolo con su cuerpo como escudo. Isiki desenfundó su blaster de su cinturón al mismo tiempo en que el Jedi encendía su sable de luz zafiro, bloqueando el rápido disparo que efectuó el cazarrecompensas mandaloriano con la hoja de su arma, mas el inicio de aquella batalla era solo una pantalla por parte del Kara para permitir que su hijo Jigen subiera por la rampa al interior de la nave encontrándose a salvo. Kakashi no había oído anteriormente sobre las hazañas de Isiki Kara, pero sin duda que debían ser considerables o no habría sido elegido como prototipo del ejército de clones, y era un mandaloriano, por lo que no podía tomarlo a la ligera. Empezando una disputa sencilla, Kakashi pronto se halló maniobrando su sable de luz para evitar una serie de disparos de parte de Isiki, quien trató de eliminar la distancia entre ambos y forzar al Jedi a alejarse. Isiki se abalanzó rápidamente contra el Jedi y se desprendió de su aerocohete. Previendo este actuar por parte del mandaloriano, Kakashi apoyó sus brazos a su espalda y lo pateó en el estómago, no lo suficientemente fuerte para afectarlo pero sí para marcar las distancias, aunque ello de poco sirvió cuando el mandaloriano volvió a dispararle con su blaster a gran velocidad, casi arrinconándolo contra una de las columnas del hangar a su espalda mientras movía el sable de luz para protegerse con la hoja del mismo. Sentado al interior de la cabina de la nave, Jigen maniobró los controles para preparar el motor una vez necesitaran despegar cuando su padre estuviera libre, y para preparar los cañones y dispara al Jedi con presteza, pero ello también implicó afectar de una u otra forma a su padre, pues el disparo de la nave los separó a ambos ante la fuerza del impacto. Tan pronto como Kakashi trató de erguirse, se encontró siendo replegado por otros disparos provenientes del cañón de la nave aún presente en el hangar, siendo enviado nuevamente al suelo y alejándolo de su sable de luz que pareció escurrirse de sus manos, pero afortunadamente los disparos pararon con idéntica velocidad que como habían comenzado, permitiéndole recuperarse y volver a estar en pie justo para ver a Isiki Kara arrojarse hacia él con el peso de su cuerpo y disparándole nuevamente con su blaster. Mucho más alerta con sus sentidos al percibir a alguien acercarse, Kakashi respondió al cazarrecompensas con una seca patada en el brazo izquierdo y otra igual de veloz en la espalda, enviándolo al suelo, rodeándolo con sus brazos y empujándolo hacia atrás, presionando uno de sus brazos contra su tráquea para inmovilizarlo, pero cuando parecía tener la ventaja el Kara echó la cabeza hacia atrás respaldado por su sólido casco de Beskar y la impactó contra la suya, logrando quitarse al Jedi de encima al aturdirlo ligeramente. Superando la fuerza del golpe del mandaloriano y ayudado por su vínculo con la fuerza, Kakashi usó su peso para cargar contra el cazarrecompensas, embistiéndolo con toda intención de derribarlo y esperando que el peso de la armadura del mismo actuara en su contra. Isiki trató de quitarse encima al Jedi con un golpe, pero Kakashi lo esquivó con rapidez y correspondiendo a su golpe con otro que le dio en la tranquea, quitándole momentáneamente el aliento. Sabiendo que estaba en apuros, Isiki oprimió un botón en el brazalete en su muñeca derecha llamando su aerocohete, que movió velozmente hacia él impactando con la espalda del Jedi arrojándolos a ambos por encima de la barandilla a una caída libre. Negándose a dejar que el mandaloriano huyera, Kakashi usó sus piernas para realizar una llave y envolver las alas del cazarrecompensas, negándose a soltarlo por lo valioso que resultaba para llegar al origen de tantos problemas.
con idéntico empeño y negándose a perder, Isiki volvió a llamar su aerochete para que se ajustara a su espalda, encendiendo los propulsores del mismo y elevándose con toda intención de dejar caer al Jedi al agitado océano que se veía bajo ambos. Previendo esto, Kakashi tomó un gancho de su cinturón de armas, laceándolo a una de las botas del mandaloriano para no soltarlo ni soltarse. No otra vez, y suspiró el ataque, envuelto en problemas y sin Sasuke cerca cuando lo necesitaba. Sintiendo al Jedi aún sujeto de sí a través del lazo que los unía, Isiki oprimió otro botón de su brazalete desplegando una especie de cuchilla en el dorso derecho de su brazo a la par que alzaba su pierna derecha y cortaba el lazo viendo caer al Jedi y sonriendo al prever que ahora al menos no podía seguirlo. ¿Qué haría Sasuke?, se preguntó Kakashi intentando ser lo más práctico posible y usando la fuerza para aterrizar en una saliente, inhalando aire para recuperar el aliento pero solo por un breve instante antes de proceder a escalar hasta una puerta corrediza que se abrió a su paso permitiéndole retornar a salvo al interior del complejo de laboratorios, corriendo velozmente de regreso al hangar con el férreo deseo de llegar a tiempo. Aún a bordo de la nave, Jigen respiró más tranquilo cuando vio a su padre subir por la barandilla de regreso al hangar y correr un tanto tambaleante hacia el interior de la nave que el pequeño se apresuró en hacer despegar del hangar cuando antes, cerrando la rampa de aterrizaje y corriendo lo más rápido posible. Viendo a la nave a punto de despegar, Kakashi llegó al hangar y lanzó un pequeño transmisor de su cinturón, arrojándolo al aire y usando la fuerza para que se pegara al casco de la nave justo a tiempo para que ésta despegara y desapareciera un instante después. Llamando su sable de luz de regreso a su mano con la fuerza, Kakashi respiró para recuperar el aliento, pudiendo seguir un rastro nuevo esta vez y que esperaba lo llevara a la raíz de todo. Tatooine. La elegante nave Nubian 327J de la senadora Aruno que había sido llevada a Naboo tras su llegada al planeta salió del hiperespacio y lentamente procedió a aproximarse a la superficie del árido planeta Tatooine. El planeta no era diferente de Naboo solo por no tener verdes praderas y profundas aguas cristalinas sino porque nada más aproximarse al planeta, Sasuke no tuvo necesidad de recibir coordenadas de aterrizaje. En Tatooine las cosas no eran estrictas y normalmente bastaba con buscar sitio libre en que aterrizar, y luego esperar que nadie robara la nave o transporte, tan encantador como recordaba pensó Sakura sonriendo para sí mientras Sasuke aproximaba la nave a la ciudad de Mos Espa y procedió a aterrizar cerca de las afueras en una gran zona de aterrizaje, era un lugar privado y que parecía seguro a todas leguas. Nada más aterrizar, mientras Sakura y Naruto se preparaban para salir, Sasuke bajó la rampa, se acercó al que parecía ser el oficial del puerto y le entregó una buena cantidad de créditos que llevaba consigo para aplacar cualquier posible eventualidad, y comprar la seguridad de la nave. Luego regresó a la nave y ofreció la mano a Sakura para bajar, y Naruto procedió a caminar 2 pasos tras ambos para abandonar el hangar, alerta al igual que Sasuke quien cuidó que nadie se les acercara demasiado. Recorriendo las calles junto y conociendo el clima de Tatooine de antemano, Sakura vestía un cómodo traje blanco de una sola pieza pero que simulaba un top de escote alto y en V, cruzado en el pecho y que dejaba expuesto el vientre pero las mangas acampanadas formaban una pequeña capa con capucha en la espalda y replicaba el emblema de Naboo con bordados de hilo plateado al igual que en las mangas, la falda se anudaba en la cintura como un pareo creando un largo fajín central con detalles de pedrería debajo usaba cortos botines gris claro, y su largo cabello rosado estaba peinado en una desordenada coleta baja por una diadema de hilos de plata que peinaba su cabello y servía de adorno. Caminando a su lado en todo momento como guía y protector, Sasuke por su parte vestía su atuendo de Jedi. Camisa gris claro de cuello en V bajo una túnica de terciopelo marrón oscuro ceñida a su cuerpo por un fajín de la misma tela y sobre esta un cinturón de cuero negro donde reposaba su sable de luz, encima una capa superior igualmente hecha de cuero, pantalones de cachemira marrón, botas de cuero negro y sobre sus hombros colgaba un abrigo marrón oscuro. Era asombroso para Naruto quien se mantuvo atrás para vigilar y Sakura por igual él como Sasuke sabía cómo moverse por la ciudad con la misma seguridad que si nunca se hubiera ido, deteniéndose ante el ahora en ruinas negocio de Yaiko. Buen día, Yaiko saludó Sasuke al envejecido hombre que estaba sentado en un taburete junto a la entrada de la ruinosa tienda, ¿me permites echarle un vistazo?, preguntó señalando el droide roto que lo veía manipular. ¿Quién eres?, preguntó el pelinaranja, contemplando con extrañeza al hombre que le quitó el droide de las manos y procedió a examinarlo detenidamente. Un Jedi. Reconoció por la forma en que vestía pero Sasuke se concentró más en reparar el droide que en estudiar u observar su reacción. Lo que sea que te hayan dicho de mí, no es verdad aclaró no queriendo tener problemas con nadie.
Tranquilo, sosegó el Uchiha con una ligera sonrisa ante la evidente preocupación de su antiguo dueño. Estoy buscando a Mikoto Uchiha, aclaró esperando que él tuviera información respecto a ella, debía tenerla. Aunque estaba mal burlarse, Sakura no pudo contener una irrefrenable sonrisa al observar a Yahiko, murmurando de forma apenas audible: no te reconoce a Sasuke, quien intercambió una mirada con ella por el rabillo del ojo, pero sin apartar por ello su mirada del droide que estaba reparando y que también evocó el interés de la Aruno. Llevaba años sin ver a Sasuke tan concentrado en algo y no era para menos. Sabía que todo lo que implicara construir, armar o reparar algún artefacto tecnológico lo apasionaba, tanto que su caza Jedi en Coruscant tenía mejoras que ninguna otra nave poseía en la galaxia, pero desgraciadamente disponía de poco tiempo para cosas de su interés, entrenando con los Jedi y acudiendo a misiones. Escuchando al hombre y sintiéndose confundido de inmediato, Yahiko se encontró observándolo con atención e intentando descifrar si lo había visto en alguna ocasión pasada, y concluyó que no recordaba a nadie remotamente parecido, pero sí creía recordar a la bella mujer de cabellos rosados que lo acompañaba, y finalmente halló la respuesta al ver la maestría con la que el Jedi reconectaba el cableado del droide y finalmente lo dejaba sobre la pequeña mesa delante de Yahiko. Solo una vez en su vida había visto a alguien tener tanta habilidad para armar, desarmar y reparar droides o toda clase de tecnología, y ese alguien había trabajado para él hace aproximadamente 8 años. ¿Sasuke? ¿Eres tú?, preguntó Yahiko finalmente, mas el hombre simplemente le sostuvo la mirada sin decir nada. Eres Sasuke, comprendió gratamente sorprendido, levantándose de su lugar para observarlo mejor. Mira cómo has crecido. Un Jedi, que increíble, había cambiado tanto que apenas si había podido reconocerlo. Tal vez puedas ayudarme con unos zánganos que me deben mucho dinero, mencionó en tono cómplice y dando un paso más cerca de él. Mi madre, insistió Sasuke, para nada de acuerdo en ayudarlo en nada. Ah, Mikoto, Shiji masculló el pelinaranja bajando la mirada con nerviosismo, ya no me pertenece, la vendí, confesó temeroso de la reacción de Sasuke. ¿La vendiste?, repitió el Uchiha furioso y sosteniéndole la mirada al pelinaranja. Hace varios años, intentó sosegar Yahiko con voz humilde. Lo siento, Sasuke, pero sabes que así son los negocios, agregó en espera de que el Uchiha entendiera. Se la vendía a un granjero de humedad de apellido Uchiwa, al menos creo que era Uchiwa, meditó esperando no equivocarse. Aunque no lo creas, supo que la liberó y después se casaron. ¿Qué te parece?, prosiguió esperando darle un consuelo. No es que Yahiko fuera un cobarde, cosa que sí se consideraba, pero no iba a reconocerlo, pero esta vez los papeles se habían invertido, pues en el pasado había bastado que hablara con voz clara y fuerte para que Sasuke acatara sus órdenes como esclavo, pero ahora no tenía delante a un indefenso chico de 11 años, sino a un hombre adulto varios centímetros más alto que él, armado con un sable de luz y dueño de una templanza muy intimidante con aquella severa mirada Onix, tanto que Yahiko por poco y tembló temiendo cuál sería la respuesta de Sasuke para con él. ¿Acaso lo mataría? No, era un Jedi y según tenía entendido eso no era propio de ellos. Aunque quiso sonreír ladinamente al pensar que su madre había podido encontrar un lugar seguro y personas que cuidaran de ella en su ausencia, continuaban atormentándolo pensamientos preocupantes. ¿Su madre estaría bien? ¿Sus sueños eran solo eso o premoniciones de algo por venir o que ya había pasado? Por otro lado, llevaba 8 años deseando volver a Tatooine para liberar a su madre por sus propios medios y acabar con la esclavitud en su planeta. Tenía demasiados sentimientos encontrados como para saber bien qué pensar. Aunque le costaba asimilar o digerir toda la información que acababa de obtener, precisaba de saber dónde encontrar a su madre concretamente. Solo estaría tranquilo una vez que la viera y pudiera abrazarla. ¿Sabes dónde están?, preguntó Sasuke esforzándose por mantener la calma. Muy lejos de aquí, en alguna parte al otro extremo de Mos Eisley, creo, consideró Yahiko llevándose pensativamente una mano al mentón. ¿Dónde está, Yahiko?, insistió el Uchiha exigiéndole que fuera más concreto. Oh, por supuesto, asintió el pelinaranja entendiendo el tono del azabache. Ven, muchacho, revisemos mis registros, invitó señalando el interior de su tienda. Satisfecho al ver que Yahiko entendía que no estaba ahí para bromas, Sasuke volvió la mirada hacia Sakura, quien negó únicamente prefiriendo quedarse esperando afuera junto a Naruto, quien se acercó a ella por precaución mientras el Uchiha ingresaba en la tienda siguiendo a Yahiko.
Dejando libre un suspiro al perder de vista a Sasuke, Sakura recordó cómo años atrás había tratado de liberar a Mikoto de la esclavitud por intermedio de su leal doncella Pakura. Entonces había sido muy tarde, pues según tenía entendido ya había sido vendida, pero no había logrado dar con la identidad del comprador, más sabía que debería habérselo dicho a Sasuke, pues ahora se sentía cómplice de algo malo aunque ello hubiera sucedido sin intención alguna. Esperaba que pudieran encontrar a Mikoto junto a su nueva familia, que ella estuviera a salvo y esta visita quedara solo como una anécdota aprensiva y nada más, por la fuerza que deseaba que solo fuera eso. Tras unos minutos, Sasuke apareció en el umbral y los tres pudieron retomar su camino de regreso al hangar cuanto antes. Por suerte para todos, los registros de Yaiko proporcionaron el paradero de Fugaku Uchiwa y el interior de la nave del cazarrecompensas. Ishiki Kara se encontraba sumergida en el silencio con este sentado y pilotando la nave, teniendo a su hijo Jigen sentado en el asiento de copiloto y brindándole su asistencia durante la travesía como si fuera todo un adulto desde que habían dejado atrás el planeta Camino, saltando a la velocidad de la luz y de la cual salieron en ese momento para acercarse calmadamente al planeta de Geonosis, que se hallaba rodeado por un campo de asteroides, pero no solo lo hubo hecho por eso, sino para entregar el mando de los controles a su joven y prodigioso hijo, quien necesitaba mejorar su forma de aterrizar. De forma casi idéntica, solo que manteniendo una prudente distancia, el caza de Kakashi abandonó la velocidad de la luz y siguió cuidadosamente a la nave del cazarrecompensas por obra del transmisor que había colocado en la superficie alta en el último minuto. Sentado en el asiento del copiloto y haciéndose cargo del control de la nave, Jigen Kara se sentía en su elemento y lo que consideraba era su momento favorito junto a su padre y manejando diestramente los controles, tratando de lucirse lo mejor posible para que su padre estuviera orgulloso de él y lo felicitara. Pero la confianza y felicidad de Jigen se esfumó cuando uno de los sensores de la nave entró en alerta. «Papá, están persiguiéndonos», advirtió volviendo la mirada hacia su progenitor. «Debió colocar un transmisor en la nave», suspiró Ishiki con frustración y recuperando el control de la nave. «Sujétate, entraremos al campo de asteroides», advirtió viendo asentir rápidamente a su hijo. «Le tengo reservadas un par de sorpresas», comentó sonriendo ladinamente y siendo imitado por Jigen. Oprimiendo un botón del panel de control, se desplegó un agregado del mismo con una palanca de la que Ishiki tiró de inmediato, liberando una carga eléctrica del casco también llamada carga sísmica y que estaba pensada para destruir cualquier dispositivo localizador, y procedió a sumergir su nave en el campo de asteroides apenas liberó aquella peligrosa carga esperando que hiciera su efecto. Y así fue, pues tras ser liberada de la nave y en cosa de segundos la carga brilló a causa del centro eléctrico en su interior y detonó arrasando con todo a su paso en una oleada que hizo estremecer la nave de Kakashi, quien si bien no era el mayor aficionado del mundo al vuelo y la velocidad, maniobró los controles para evadir el impacto de la carga sísmica y la colisión de cualquiera de los fragmentos que se habían desprendido de los asteroides o que se habían convertido en fragmentos más bien. «Este Jedi no entiende», frunciendo el ceño Ishiki procedió a disparar otra carga sísmica, pero Kakashi, ya preparado para ello, aceleró la nave con toda intención de embestir al Kara al saberse descubierto, oportunidad que el cazarrecompensas no le dio, encendiendo la artillería de la nave y procediendo a dispararle en una encarnizada persecución que hizo bufar al ataque. Con lo que odiaba volar y se encontraba en situaciones como esa, ¿dónde estaba Sasuke cuando lo necesitaba? Oh, sí, en Nagoya. ¿Por qué siempre nos pasa esto?, gritó Gai en su lugar de astromecánico y copiloto. «Por eso odio volar», gruñó Kakashi únicamente cuando uno de los proyectiles dio en el costado de la nave a modo de roce. Aquello hubo sido solo suerte, por decirlo de alguna forma, el disparo de la nave del Kara solo había sido un roce, pero en cualquier otra situación no hubiera salido vivo, prueba de que necesitaba tener sumo cuidado. Sumergiendo lo más posible su nave en el campo de asteroides, Kakashi trató de evitar la oleada de disparos por parte del cazarrecompensas, realizando las piruetas y evasivas menos propias de él, moviéndose de un lado al otro sin pauta aparente y más de su padawan, pero solo concentrado en sobrevivir, salir de ahí y seguir al mandaloriano hasta obtener tanta información de él como le fuera posible. Al mando de los controles, Ishiki metió la nave a través de un estrecho túnel al interior de uno de los asteroides de mayor tamaño que estaba cerca de su nave, haciendo todo cuanto se le ocurría para perder al Jedi pero sin dejar de dispararle en todo momento. Harto de aquella persecución, oprimió el botón rojo el panel de la nave disparando una serie de 3 torpedos en dirección al caza del Jedi, confiado pues aquellas armas seguían el rastro de su objetivo hasta dar con él, en este caso la temperatura corporal del Jedi.
Frunciendo el ceño al prever esa estrategia por parte del cazarrecompensas, Kakashi volvió la mirada por sobre su hombro a su tenso y siempre preocupado amigo y copiloto. Gai, prepárate a disparar lo que nos queda, instruyó Kakashi únicamente. ¿Seguro? Preguntó el pelinegro parpadeando con sorpresa ante su estrategia. Dispara ya, insistió el ataque completamente seguro de ello, eso esperaba. Creyendo en la palabra de Kakashi pues no tenía razones para dudar, Gai oprimió el botón de su panel de control para abrir la esclusa de carga y que usualmente siempre estaba vacía salvo si se trataba de misiones más largas, de hecho esta solo estaba cargada con cajas de combustible ya vacías de misiones anteriores así como viejos contenedores de alimento pero obraron de la forma en que el ataque tenía previsto. Ciertamente los torpedos seguían el calor corporal de quien pilotara la nave pero también eran susceptibles a todo aquello que se encontrara en su rango de impacto, en este caso la carga del caza del Jedi que atrajo la atención de los torpedos que impactaron con estos para crear una pared de explosión y ocultar a su nave que maniobró hábilmente para ocultarla tras uno de los asteroides más grandes. La trampa de Kakashi frunció perfectamente pues apenas Isiki vio la explosión a través del monitor de su nave esbozó una sonrisa ladina volviendo la mirada hacia su impaciente y muy preocupado hijo. No es como si Isiki quisiera darlo por sentado pero con el ligero pasar de los segundos y al no ver o percibir movimiento salvo por fragmentos de la nave que quedaban en el espacio hubo comprendido que verdaderamente el Jedi había sido derribado y que ellos podían continuar su viaje despreocupadamente. No lo volveremos a ver, declaró Isiki finalmente con tono triunfal. Sonriendo sentado en su asiento a la diestra de su padre, sintiendo orgullo y admiración por su progenitor, Jigen se permitió respirar tranquilo mientras tras realizar unos pocos giros sacaba la nave del campo de asteroides y la dirigía hacia la superficie del planeta Geonosis, entregándole el mando unos instantes después a su hijo para que Jigen practicara su aterrizaje. Aquella no era una rutina ni estilo de vida apropiada para un niño pero Higenkara no era un niño como los demás, tan o más personalista que su padre. Los asteroides giraban silenciosos, aparentemente incólumes ante las explosiones y los zigzagueantes vehículos que acababan de cruzar su espacio o una de ellas más bien, pues sobre la superficie de uno se hallaba el caza Jedi de Kakashi quien se llevó pensativamente una mano al mentón, eligiendo permanecer donde estaba y dar tiempo a que el cazarrecompensas mandaloriano creyera que realmente lo había derribado para luego seguirlo. Tenía el rastreador fijo a la nave aún, con ello contaba aún si éste lograba quitarlo a la larga. Su nave sí había resultado dañada por los disparos del mandaloriano pero no era nada grave, solo se trataba del propulsor pero ello podría esperar hasta que regresara a Coruscant, dependiendo de cuándo fuera eso por cómo pintaban las cosas. Creo que ya esperamos suficiente, comentó Kakashi sabiendo que su amigo y copiloto ya tenía registrada la última trayectoria de la nave mandaloriana. Asintiendo, Gai se encargó de sacar la nave del campo de asteroides en tanto Kakashi se mantenía alerta en caso de que fuera preciso tomar los controles de la nave pero a su vez sumergido en sus pensamientos lo que solo se acrecentó a medida que su caza cruzó la atmósfera del planeta y siguió la trayectoria que había realizado la nave del cazarrecompensas mandaloriano, la superficie roja del planeta provocaba eso pero también lo hizo la alta concentración de naves que o ya habían aterrizado en el planeta con anterioridad o se hallaban haciéndolo, más concretamente una enorme flota de naves que tenían el sello de la Federación de Comercio y su forma distintiva de esfera rodeada por un anillo que no. La inmediata sensación que azoró a Kakashi fue la confusión pero también un escalofrío porque sabía que la persona al frente de la Federación de Comercio tenía razones para odiar a la senadora Aruno pues ella había interrumpido su bloqueo a su planeta hace 8 años y había expuesto sus tropelías a la República Galáctica quien susurraba su nombre con suspicacia a día de hoy. Omura mi tocado. El misterio por investigar no hacía más que complicarse a cada momento, ¿encontraría aquí en Geonosis una respuesta satisfactoria a todas sus inquietudes y las que estaban por venir? Esperaba que sí. Hay una extraña concentración de naves de la Federación de Comercio, comentó Gai como si le leyera el pensamiento, buscando dónde sería mejor aterrizar. Aterriza donde puedas ocultarte, yo investigaré, instruyó Kakashi, no sabiendo qué pensar a decir verdad. Era abrumadoramente fácil reconocer los cargueros de la Federación de Comercio y ello preocupó a Kakashi y así como un maestro Jedi fallecido y el cazarrecompensas Isiki Kara habían estado implicados en la creación del ejército de clones para la República, ¿acaso existiría la posibilidad de que la Federación de Comercio también estuviera involucrada? Y de ser así, ¿de qué forma?
No parecía haber una lógica en la situación y Kakashi sabía que no resolvería ninguna de sus incógnitas a bordo de su nave, agradeciendo que Gai la hiciera aterrizar fuera de lo que parecía ser una serie de cuevas o túneles subterráneos, sobrevolando rojas llanuras y piedras estriadas, rodeando montes y mesetas. Todo el planeta parecía ser una meseta roja, árida y muerta tras lo que parecía ser una gran edificación. Parecía estar en un verdadero punto muerto, lo que le daba ventaja y tiempo para investigar. Sin decirle una palabra, confiando en Kakashi, Gai abrió la escotilla de la nave para permitirle salir casi sin emitir sonido, dirigiéndole una breve mirada por sobre el hombro como advertencia y despedida al mismo tiempo antes de alzar la mirada hacia el entramado de túneles subterráneos que tenía por explorar para abastecerse de información. La investigación debía continuar. Más allá de Mos Eisley, Tatooine, con una idea más clara de a dónde dirigirse, esperaba. Sasuke despegó la nave nubiana del hangar y se dirigió hacia las coordenadas que Yaiko le había dado sobre la residencia de la familia Uchiwa, mucho más allá de la ciudad de Mos Eisley, que era el único otro asentamiento humano en Tatooine precisamente por su inclemente clima, y prueba de ello fue el desierto y eterno mar de dunas que continuó ininterrumpidamente a medida que la nave sobrevolaba el planeta a una velocidad prudente. Tras una espera angustiosa para Sasuke, a lo lejos se divisaron una serie de asentamientos mucho más pequeños llamados granjas de humedad, pero aún así el Uchiha no detuvo la nave al no haber llegado al lugar señalado por su antiguo propietario. Sentada en el asiento del copiloto y concentrada en el radar de la nave para intentar ser de apoyo a Sasuke, Sakura dejó libre un suspiro cuando el lugar estuvo ante ellos y procedió a iniciar el aterrizaje sin recibir protesta de Uchiha, quien se sentía furioso e inquieto de solo imaginar todo lo que su madre había tenido que vivir en su ausencia, pero la presencia de Sakura lo reconfortaba, pues aunque ella no sabía lo que era ser esclavo, sí sabía el sentir de separarse de sus padres constantemente y extrañarlos. Ella era la única persona que conocía que realmente podía entender lo que él sentía. Gracias a ella no estaba solo en su angustia. Naruto, quédate en la nave y avísanos si sucede algo, instruyó Sasuke levantándose de su asiento y necesitando que vigilara el perímetro en caso de alguna eventualidad. Entendido, asintió el Uzumaki de inmediato. Suerte, agregó cuando Sasuke pasó junto a él. Gracias, apreció el Uchiha, esperando que su pálpito e inquietudes fueran erradas. Dirigiéndole una última mirada y amistosa sonrisa a Naruto, Sakura siguió prontamente los pasos de Sasuke, quien le tendió la mano para bajar tan pronto como se desplegó la rampa de la nave. Podía sentirlo temblar de nerviosismo y anticipación. Aquellas emociones estaban desquiciándolo y todo cuanto Sakura pudo hacer para intentar transmitirle calma fue estrechar su mano contra la suya, sintiéndose mejor cuando en medio de su desazón el Uchiha correspondió y entrelazó su mano en respuesta. La nave había aterrizado a menos de 10 metros de la granja de humedad, por lo fue fácil para Sasuke y Sakura acercarse al asentamiento que en realidad estaba bajo la arena, pero para intentar obtener información lo mejor era el joven hombre de unos 18 o 19 años cuando menos, que se hallaba examinando o manipulando algún tipo de sensor que había en una valla. Vestía una holgada camisa blanca de cuello en V cerrada por 6 botones blancos bajo un chaleco de cuero gris azulado sin mangas y que permanecía abierto, pantalones negros y botas de cuero, y tenía cabello liso y ligeramente largo hasta los hombros, destacando sus ojos oscuros ante la palidez de su piel. Aunque muy enfocado en su trabajo, nada impidió que el joven hombre volteara ante la llegada de lo que parecían ser visitantes. Bienvenidos, saludó el hombre intercalando la mirada entre los dos visitantes. ¿Puedo ayudarlos en algo?, consultó, pues no se veían como conocidos. ¿Sai?, preguntó Sasuke casi sin aliento e igual de sorprendido que Sakura a su lado. ¿Sí?, afirmó el pelinegro observando mejor al hombre que tenía delante. ¿Sasuke?, susurró viendo asentir a Uchiha y sonriendo de inmediato. No puedo creerlo, ¿de verdad eres tú? Habían pasado tantos años que ambos habían cambiado demasiado como para reconocerse de buenas a primeras, y Sakura, qué alegría verlos, inclinó respetuosamente la mirada ante la bella peligrosa. También es grandioso volver a verte, Sai, sonrió la Haruno feliz de verlo otra vez. Es increíble, jadeó Sai, absolutamente superado. ¿Qué están haciendo aquí?, preguntó, suponiendo que no estaba ahí solo por una visita de cortesía. Es algo largo de contar, Sai, pero esperaba ver a mi madre, explicó Sasuke un tanto más tranquilo al verlo. ¿Dónde está?, inquirió, imaginando o esperando que ella estuviera dentro de la casa. Oh, será mejor que entremos. Síganme, por aquí, contestó el pelinegro minimizando su sonrisa y dirigiéndose hacia el interior de la casa con el Uchiha y la Haruno tras de sí. Itachi, Fugaku, tenemos visitas, llamó al cruzar el umbral.
Mientras cruzaban el umbral de la casa en forma de cúpula hacia el interior, bajando por el entramado de escaleras, Sasuke y Sakura intercambiaron una mirada entre nerviosa y preocupada ante el silencio de Sai, pues evitaba que ambos Sasuke en especial pudieran quitarse la sensación de que la muerte o el peligro rondaban, mas intentaron no pensar en ello mientras las escaleras llegaban a su fin y ellos accedían tras Sai a lo que parecía ser una sala de recepción o un espacio de comunicación entre escaleras. A su encuentro aparecieron dos personas de casi su edad o un poco mayores. Un hombre que guardaba un asombroso parecido con Sasuke si de rasgos físicos se refería solo que su cabello era más oscuro y largo permaneciendo recogido en una coleta, vestía una camisa blanca de cuello en V con mangas ceñidas a las muñecas bajo un chaleco negro sin mangas y largo hasta las rodillas y que se cerraba a su cuerpo por un fajín, pantalones negros y botas de igual color. Y a su lado una mujer medianamente alta, de largo cabello castaño que caía sobre sus hombros peinado por un velo rosa pálido como su vestido de escote redondo, mangas ceñidas a las muñecas y falda lisa bajo una chaqueta superior color salmón sin mangas, de escote ligeramente en V y cerrado hasta la altura del vientre por una infinidad de pequeños botones. Soy Sasuke Uchiha, se presentó el azabache queriendo obtener información cuanto antes. Itachi Uchiwa correspondió el pelinegro sorprendido por su visita, ella es mi novia, Izumi agregó volviendo la mirada hacia la bella joven a su lado. Hola, saludó la pelicastaña con una amable sonrisa. Ella es Sakura y Sasuke se quedó sin palabras por temor a decir algo con lo que la peligrosa no estuviera de acuerdo. Viajamos juntos, completó la Haruno para evitar problemas pero agradeciendo que la presentara. Es un placer, eran familia de Mikoto y por ende de Sasuke. El placer es mío, asintió Itachi con una ligera sonrisa. Soy tu hermanastro, algo me decía que vendrías algún día, mencionó encontrando su mirada con el sorprendido Uchiha. ¿Mi madre está aquí?, preguntó Sasuke finalmente, entre nervioso e inquieto. No está, contestó el patriarca Uchiwa con voz serena presentándose en la estancia. Fugaku Uchiwa, Mikoto es mi esposa, se presentó tendiéndole la mano al Uchiha que la estrechó por respeto. Será mejor que entren, tenemos mucho de qué hablar, invitó ya que la conversación a tener no sería breve. Con lentitud y cojeando lo que el Uchiha no había notado o no había prestado atención en ello, más bien, Fugaku se volvió hacia una de las habitaciones de la casa confiando en que lo seguirían, que fue lo que su hijo Itachi y su prometida Izumi hicieron al instante, esta última ofreciéndole su apoyo al patriarca Uchiwa para permitirle caminar mejor. Sasuke tardó un par de segundos en decidirse a hacerlo, siendo observado con preocupación por Sakura, que alzó con cuidado una de sus manos para situarla sobre su hombro al imaginarse la preocupación que debía sentir, pero se sintió mejor cuando Sasuke asintió en silencio y le indicó que siguieran a sus anfitriones hacia el interior de la casa. Habían venido aquí por respuestas, y debían obtenerlas aunque fueran dolorosas o decepcionantes en el peor de los casos, y siguiendo los pasos del patriarca Uchiwa, todos quienes se hallaban dentro de la casa excepto Sai, quien por razones desconocidas eligió permanecer fuera de la casa cumpliendo con su trabajo, se dirigieron a la cocina donde Fugaku tomó asiento en la cabecera de mesa y a su diestra se sentó Itachi. Fugaku vestía una camisa blanca de cuello alto en V desabrochado y mangas holgadas que se ceñían en las muñecas bajo un chaleco de cuero sin mangas que permanecía abierto, fajín gris azulado en la cintura, pantalón marrón oscuro y botas de cuero de igual color, con corto cabello castaño oscuro que enmarcaba los lados de su rostro, y respecto a su cojera, esta se debía a que su pierna izquierda se encontraba lesionada y vendada. Debería estar en cama, pero aparentemente quedarse quieto no era cosa que le fuera bien, no lo sabría Izumi, quien acostumbrada al ritmo de la familia Uchiwa y siempre educada se dirigió velozmente hacia la cocina para preparar algo para las visitas, regresando lo más rápido que le fue posible y dejando la bandeja sobre la mesa antes de tomar asiento a la diestra de Itachi. Para equiparar las cosas, Sakura tomó asiento delante de Izumi dejando el asiento a su derecha vacío para Sasuke, quien tomó aliento antes de sentarse a su lado, a la izquierda de Fugaku, temblando de los nervios, y Sakura lo sintió al entrelazar una de sus manos con la suya para darle valor. Fue antes del amanecer, un grupo de guerreros Tusken salió de la nada, relató Fugaku lo más claramente que le fue posible. Mikoto había salido temprano como siempre para limpiar los vaporizadores, y la atraparon viniendo a casa. Por su tono de voz era evidente que aquello era muy sensible para él. Los Tusken parecen hombres pero son brutales, monstruos despiadados. Salí a buscarla con 30 hombres y solo regresamos 4, sonaba realmente abatido y afectado por ello. Mi padre seguiría buscándola, pero resultó muy herido y debe recuperarse antes de exponer más su vida, agregó Itachi encontrando su mirada con la de Uchiha. Entiendo, asintió Sasuke con voz temblorosa y el corazón en la garganta.
No quiero perder la esperanza, pero ya pasó un mes y aclaró el patriarca Uchiwa para poner a sus visitantes en contexto, dudo mucho que aún esté viva, era poco probable teniendo en cuenta la fama que tenían los Tusken. Al escuchar la apesadumbrada voz de Fugaku y sentir su ánimo derrumbarse, Sasuke se dio cuenta de que el hombre ante él realmente amaba a su madre y aunque tenía la mente ocupada con cientos de ideas preocupantes, él no pudo evitar conmoverse y sentir felicidad porque su madre hubiera hallado la felicidad en estos años que él llevaba ausente, lo hacía sentir un tanto más tranquilo aunque fuera apenas un ínfimo consuelo. Pero eso no fue lo único que sintió, también un peso abrumador cayendo sobre sus hombros y la culpa de que aún habiendo tenido estos sueños durante semanas no había hecho nada al respecto hasta ahora, podría haber desafiado o desobedecido a Kakashi y venido a Tatooine solo para comprobar si su madre estaba bien realmente, podría haber hecho algo más. Los Tusken eran una tribu guerrera proveniente de las profundidades del desierto, se sabía poco de ellos, solo que no se llevaban bien con los humanos y que tendían a ser muy brutales y encontraban a uno de ellos. Refugiándose en su conexión con la fuerza, Sasuke trató de sentir la presencia de su madre, trató de dar con su paradero a través de sus instintos y aunque no podía sentirlo con claridad, sentía que ella seguía con vida, algo en su corazón se lo decía y por lo que se levantó de su lugar en la mesa siendo observado por todos. ¿A dónde vas?, preguntó Itachi preocupado por cuál podría ser su curso de acción. A buscar a mi madre, contestó Sasuke únicamente, no pudiendo esperar más. Sasuke, susurró Sakura temiendo a lo que él pudiera estar pensando. Tu madre está muerta, acéptalo, lamentó imponer Fugaku no queriendo que se llevara una decepción. Puedo sentir su dolor, justificó el Uchiha, aferrándose a sus instintos, sé que está ahí afuera y la encontraré, necesitaba hacerlo por él y por todos. Llévate mi Speeder, ofreció Itachi, pues no serviría insistir para que se quedara. Gracias, asintió Sasuke, agradeciendo que entendiera su preocupación. Realmente apreciaba, aunque no pudiera manifestarlo en su plenitud, que la familia de su madre no podía llamarlos de otra forma, y le resultaba raro considerarlos su familia pues nunca había tenido a nadie más que su madre Isai, y eso ahora parecía muy lejano. Pudiera comprender su sentir y brindarle apoyo representado en la figura de Itachi, este hombre ligeramente mayor que él y que ahora resultaba ser su hermanastro, lo más cercano a un hermano real que había tenido o tendría. Sonriendo ligeramente, Itachi se levantó de su lugar a la mesa entrelazando brevemente una de sus manos con la de su prometida Izumi, y procedió a abandonar la cocina tras Sasuke para sacar a la entrada de la casa su moto Speeder. Pasaron largos segundos en que Sakura, aún sentada a la mesa, intercaló su mirada entre Izumi y Fugaku. Era sensible a la fuerza pero podía sentir fácilmente su dolor sin intentar buscar conexión alguna y ello acrecentó su preocupación haciendo que se levantara de su lugar lo más rápido posible y corriera hacia las escaleras y al exterior, encontrándose con Itachi y pasando junto a él quien regresaba a la cocina. Inclinado sobre la moto Speeder que examinó minuciosamente antes de decidir a subirse, Sasuke dejó libre un suspiro al advertir el eco de los veloces pasos de Sakura a su espalda y le costó mucho no marcharse cuanto antes en lugar de voltear a verla o ella intentaría seguirlo. Sasuke, espera, llamó Sakura corriendo al cruzar el umbral y salir de la casa. No vayas, no solo, por favor, rogó temiendo a lo que pudiera encontrar. Tengo que hacerlo, protestó el Uchiha volteando a verla, ya desobedecí la misión viniendo aquí, y lo haré más si tú vienes conmigo. No podía llevarla consigo, no podía exponerla a ningún peligro. Quédate aquí, son buenas personas, estarás a salvo con ellos, en eso podía creer. Ten mucho cuidado, por favor, fue todo lo que la Haruno pudo decirle en voz baja. Sasuke tenía razón, si de ella dependiera y sin importar el peligro que involucrara, trataría de seguirlo por todos los medios y acompañarlo en lo bueno y lo malo. No había hecho eso él hace 8 años atrás cuando ambos apenas y habían sido unos niños. Aunque fuera una locura, aunque solo pareciera estar destinado a complicar aún más las cosas entre ambos, Sakura cruzó velozmente los pasos de distancia que la separaban de Sasuke y tomándolo del cuello encontró apasionadamente sus labios para sorpresa de Uchiha, quien no tardó en envolver sus brazos alrededor de la cintura de ella para acercarla hacia sí y disfrutar del beso. Las cosas eran demasiado complicadas, ojalá ambos simplemente pudieran disfrutar de su tiempo juntos, decir que se amaban, besarse, abrazarse y enfrentar lo que viniera, pero todo era demasiado complejo.
Pegando su frente a la de Sasuke, Sakura lentamente rompió el beso encontrando su mirada con la suya, estrechando sus manos hasta que aceptó que tenía que dejarlo oír y ver cómo se subía a esa moto Speeder tratando de mantener entrelazada su mirada con la suya con lo más posible, y cuando no quedaba otra opción encendió el motor, apartó la mirada dirigiéndola hacia las dunas del desierto y arrancó el Speeder perdiéndose a toda velocidad para angustia de Sakura. Esperaba que a su regreso celebraran un reencuentro y no lloraran por una tragedia. Geonosis. Internándose en las cavernas de Geonosis y que estudió con suma funcional atención, Kakashi se sorprendió al escuchar lo que a lo lejos parecía ser el eco de maquinarias funcionando y que trató de seguir lo mejor posible guiándose únicamente por el eco que reinaba en los oscuros pasadizos de roca hasta llegar lo que parecía una llanura al interior de las cavernas y que desembocaba en un gran cañón en cuyo fondo operaba una fábrica de droides que eran ingresados por millas con presteza al interior de transportes con el sello de la Federación de Comercio. Observando por el rabillo del ojo el fondo del cañón y la fábrica de droides que ahí operaba, Kakashi continuó con su camino por los pasadizos de las cavernas y que dieron paso a una estructura en forma de torres, transformando los pasadizos en pasillos de un complejo de tipo ciudadela como aquella en que el ataque había estado en camino, pero todo era más tosco y predominaba el color rojizo. Moviéndose de sombra en sombra, ocultándose al mismo tiempo que quería de orientarse, Kakashi subió unas escaleras hacia lo que parecía ser el nivel superior, evadiendo velozmente a los guardias o técnicos geonosianos que se encontraban en su camino. Viendo sombras en el extremo del pasillo por que transitaba, Kakashi analizó dónde ocultarse, subiendo a lo alto del techo y ocultándose entre las presuntas vigas que lo camuflaron con sus sombras. Tenemos que convencer al gremio de comerciantes y a la alianza corporativa de que firmen el tratado, pronunció una voz grave al frente del grupo de políticos. ¿Qué pasó con la senadora de Naboo? ¿Ya está muerta? Interrogó el virrey Omurami tocado de la Federación de Comercio. Kakashi reconoció su voz de inmediato. No firmaré el tratado hasta que tenga su cabeza en mi escritorio. Estaban hablando de Sakura y eso solo podía significar una cosa. Soy un hombre de palabra, virrey, aseguró el hombre con diplomacia y un temple entre sereno y arrogantemente aristocrático. Teniendo cuidado de no emitir sonido alguno ni hacer nada para delatar su presencia, Kakashi observó mejor al grupo de una vez individuos evidentemente políticos que transitó debajo de él por aquel pasillo. 4 iban al frente y 7 detrás. El más fácil de reconocer fue el virrey Omurami tocado junto a quien se encontró su esposa Lady Koharu Utatane que portaba un sencillo vestido verde limón de escote cuadrado y mangas ceñidas hasta los codos que se tornaban acampanadas y traslúcidas hasta casi cubrirle las manos, con falda de una sola capa decorada con lentejuelas en el dobladillo al igual que en los hombros y el centro del corpiño, con su largo cabello castaño recogido tras su nuca por una diadema de oro decorada por cristales oliva y esmeraldas a juego con una guirnalda y pendientes en forma de lágrima. Junto a ellos se hallaba el que parecía ser el líder de Geonosis por sus rasgos toscos, piel morena y vestiduras características, pero quien más llamó la atención de Kakashi fue el hombre al frente del grupo pues lo reconocía del templo Jedi. No lo había conocido pero sabía quién era. El conde Madara de Sereno. Era un hombre alto, de piel blanca y largo cabello azabache oscuro, ojos negros y que vestía un elegante pero sobrio atuendo negro, una chaqueta de cuello alto y cerrada con una capa marrón rojiza que se cerraba por una cadena de oro sobre los hombros, pantalones y botas negras. Con los nuevos droides de combate que le construimos, Conde Madara, tendrá el mejor ejército de la galaxia, aseguró uno de los políticos del grupo, pero Kakashi no lo reconoció al estar mucho más concentrado en estudiar al conde de Sereno. Aunque el lugar en que se hallaba lo pusiera en una situación poco ventajosa para estudiar al azabache, Kakashi no pudo evitar sentir algo de curiosidad y admiración pues de un modo u otro aquel hombre había sido el mentor de su fallecido maestro Minato y este a su vez lo había forjado a él. ¿No era signo de grandeza admirar a quienes los habían precedido? El propio conde de Sereno había sido padawan del gran maestro Onoki y una leyenda viviente entre los Jedi hasta que había tomado la decisión de abandonarla para atender los asuntos de su mundo natal. O eso es lo que Kakashi había creído como todos hasta ahora, que hacía tan noble personalidad, alejada de la vida pública, reuniéndose con alguien como el virrey Omurami tocado. Además, ¿qué era eso de firmar un acuerdo teniendo como garantía la cabeza de la senadora Aruno? Las sospechas de que el virrey estaba detrás de los intentos de asesinato a la senadora Aruno y que ella misma había asegurado era así se confirmaron en la mente de Kakashi quien, al sentir que se alejaba el peligro, respiró profundamente pero no por ello bajo de las vigas en lo alto del techo sino que se movió entre ellas para seguir al grupo de políticos y escuchar qué clase de negocios estaban tratando de forma tan secreta pues ya no sabía a qué atenerse.
Sus incógnitas no habían hecho sino aumentar. Agradeciendo que todos los pasillos o estancias de la ciudadela estaban conectados en lo alto por las vigas que le permitían ocultarse, Kakashi pudo trasladarse rápida y silenciosamente a la sala de reuniones donde se encontraba el grupo de políticos sentados alrededor de una gran mesa que abarcaba la mitad de la habitación y discutían los temas que los atañaban allí sin necesidad de presentaciones. Su fue atención al conde de Serenó de inmediato, pues aunque no tenía los detalles, Kakashi de inmediato supo que el conde Madara Puso estaba al mando de aquella situación, pues su rango, orígenes y carrera personal no podrían conducirlo a menos. De entre el grupo de políticos presentes el ataque pudo identificar a Nobui de Tokugawa de Ando, quien se dirigía a la denominada Tecno Unión y se caracterizaba por su atuendo mimetizado con un uniforme de científico y sus lentes, Tadakatsu Shingen de Shimig con su barba rojiza y aspecto corpulento, y el senador Musashi Yamamoto de Tesek siempre frío y estoico como militar que había sido en su juventud, además de Hideyoshi Oda que representaba al gremio de comercio y que ellos cuatro estaban presentes no auguraba nada bueno. Antes de hablar, el conde de Serenó pasó su mirada por todos los presentes excepto el líder de Geonosis y el virrey Mitokado. Como ya les expliqué, estoy convencido de que 10.000 sistemas más se unirán a nuestra causa con su apoyo, caballeros, prosiguió Madara retomando su anterior conversación. Dejen que les recuerden que tenemos un compromiso absoluto con el capital que deseamos, la anulación de impuestos, la reducción de tarifas y la eventual abolición de todas las barreras comerciales, nombró observando a cada uno de los invitados a la mesa. La firma de este tratado les proporcionará unos beneficios que superarán todo lo imaginable, y no hay que olvidar que lo que proponemos es un sistema de comercio completamente libre. Todo eran beneficios, por así decirlo. Eso podría ser interpretado como traición, señora, acotó la senadora Tomoe Oda presente en la mesa. Aunque cierto es que en este punto todo es un riesgo, apareció en voz alta y sin oponerse a las palabras del conde de Serenó. La Tecno Unión está a su disposición, conde Madara, aseveró Nobui de Tokugawa en representación de la alianza de sistemas que lo respaldaba. De igual manera afirmaré su tratado en representación de la alianza corporativa, respaldó de igual modo Hideki Shingen. Agradecemos mucho su cooperación, magistrado, buscando el conde de Serenó con satisfacción. Aunque los gremios de comercio no desean implicarse abiertamente, aclaró el representante, temiendo no poder brindar mayores garantías, y de momento les apoyaremos en secreto en espera del momento oportuno de hacer negocios. De momento su mundo continuaba formando parte de los sistemas de la República. No pedimos más, aseguró Madara desviando la mirada hacia distinguido miembro del clan bancario, quien inclinó la cabeza al encontrar su mirada con la suya. El clan bancario firmó su tratado de igual manera, señora, aseveró Yoshitsune Tametomo con voz educada y respetuosa. Bien, muy bien, acercando al conde sonriendo ladinamente. La Federación de Comercio ya nos brindó su apoyo, y cuando sus droides de combate se combinan con los suyos tendremos el ejército más grande de la galaxia. No eran conjeturas sino una realidad y muy satisfactoria, había que añadir. Los Jedi no podrán vencerlo y la República no tardará en cumplir todas nuestras demandas. Cuando eso pasara, la Confederación de Sistemas Independientes se impondría a la República misma. Escuchar aquella conversación resultó muy ilustrativa para Kakashi, quien por la sola razón de ser precavido incluso contuvo la respiración mientras cavilaba sobre las palabras que acababa de oír, y todavía más porque habían salido de la boca de un Jedi o de quien había sido un Jedi, mentor de su fallecido maestro y padawan del más grande de los maestros Jedi, del jefe del Alto Consejo. ¿Cómo era posible? El hombre que había sido un Jedi honorable había reunido a todos estos políticos e industriales importantes para crear la mayor amenaza posible contra la República, contra el Senado y contra los Jedi. Con el dinero del clan bancario y el apoyo de los gremios comerciales, sumado a la ayuda de Geonosis, cuya fabricación de droides ahora cobraba sentido en la mente de Kakashi, estaba claro que el peligro potencial era abrumador y debía tenerse muy en cuenta. Con sigilo y sumo cuidado, asegurándose de no ser visto ni escuchado, Kakashi abandonó la habitación ocultándose entre las vigas al ya haber oído bastante. Tratando de no dejarse llevar por sus emociones, Kakashi comenzó a ver cómo encajaban las piezas de todo lo ocurrido. El virrey Omura Mitokado quería ver muerta a la senadora Aruno, aún sabiendo que la oposición de ella a permitir la creación de un ejército de la República lo beneficiaría, pero ello también hizo que un escalofrío corriera por la columna del ataque.
Si Sakura estaba en peligro, eso quería decir que Sasuke también, y residencia de la familia Uchiwa, Tatooine. Las horas transcurrirían insoportables sin que Sakura pudiera hacer nada para evitarlo. Había obedecido sin dudar las palabras de Sasuke tras verlo desaparecer en la inmensidad del desierto de Tatooine, regresando al interior de la casa y recibiendo una cálida acogida por parte de Itachi e Izumi, quienes le parecían muy agradables, por cierto. Además, Fugaku se mostró como un hombre reservado, pero estaba claro que le alegraba tener compañía en la casa después de tanto, pese a su profundo dolor por la desaparición, o peor, pérdida de su esposa. Por sus modales, Sakura fue amable y cortés como de costumbre al sentarse a la mesa y cenar con toda la familia, disfrutando escuchando historias por parte de Sai o el propio Itachi, a quien tomó afecto de inmediato por su calidez y gran sensibilidad. Aunque ayudó voluntariamente a lavar los platos tras la cena, incapaz de quedarse sin hacer nada, Sakura pronto salió de la casa, frunciendo el ceño al tratar de divisar cualquier cosa en el horizonte, pero sin encontrar nada, lo que solo contribuyó a frustrarla, abrazándose a sí misma al sentir una brisa fría recorrer el ambiente, y más ahora que los soles gemelos habían desaparecido en el horizonte, transformando el cielo de un vibrante azul claro al rosa, anaranjado y ahora púrpura. Subiendo las escaleras hacia el exterior, Itachi parecía ligeramente al ver a Sakura, tratando de ver cualquier señal en el horizonte. Sakura llamó a Uchiwa haciendo que la peligrosa volteara de verlo. «Deberías entrar, es peligroso estar afuera a esta hora». Tatooine no era un planeta agradable. «Lo siento, creí que Sasuke volvería esta noche, es un Jedi después de todo», se disculpó la Haruno con una triste sonrisa, «pero no volverá». No, hoy lo sabía, pero no había querido reconocerlo a ese momento. Volvió la mirada hacia el horizonte, deseando no sentir culpa por dar la espalda a ese paraje y regresar al interior de la casa. Sabía que nadie la juzgaría por hacerlo, pero ella sí lo haría, pues creería estar abandonando a Sasuke a su suerte, y ello sería algo que nunca podría perdonarse. Como si le leyera el pensamiento a Sakura, Itachi negó en silencio para sí, pues si Izumi partiera en algún momento por cualquier razón, él se encontraría igualmente preocupado, y viceversa si fuera él quien se ausentara, lo sabía bien. Confiando en el buen juicio de Sakura e incapaz de no empatizar con ella, Itachi regresó al interior de la casa encontrándose con Izumi, quien siguió con su camino mientras le dirigía una ligera sonrisa, prometiéndole que volvería al interior en unos minutos, lo que él no dudó en creer al continuar con su camino. Como una mujer enamorada, Izumi podía empatizar con los sentimientos de Sakura de una manera que personas como Itachi quizás nunca harían, pues aunque fuera sensible, los sentimientos no eran lo suyo, pero sí lo de ella, que se sujetó la falda del vestido para no tropezar, acercándose en silencio a Sakura y observando hacia el horizonte en busca de lo mismo que ella. ¿Qué haría si fuera Itachi el que estuviera en la misma situación? Estaría desesperada y buscaría cualquier forma a su alcance para seguirlo. También me sentí asustada cuando Itachi acompañó a su padre para buscar a Mikoto, comentó Izumi únicamente, situando a la diestra de Sakura, quien volvió la mirada hacia ella y sintiendo que las palabras sobraban en aquel momento. Hablando honestamente, le sorprendía que Sakura pudiera mantener el control de sus emociones de forma tan eficiente en ese momento, y ello solo hacía que Izumi la admirara más. En Tatooine la sociedad era bastante patriarcal, y quizás una de las únicas formas que tener una mujer de sobrevivir era tener un carácter fuerte, y Sakura sin duda lo tenía, y Mikoto le había tenido mucho cariño según le había comentado en el pasado. Agradeciendo la comprensión de Izumi, Sakura sonriendo ligeramente a la pelicastaña, quien situó una de sus manos sobre su hombro a modo de apoyo, provocándole un símil con una querida amiga a quien no veía hace tiempo. Sintió una profunda angustia en su corazón al imaginar cuántas veces Sasuke habría deseado compartir el mismo sentir en torno a quienes le rodeaban, y lo sabía, pues él le había dicho que como Jedi se le prohibía ser cercano a otros y formar apegos, y no por primera vez Sakura se preguntó, ¿qué le estaban haciendo los Jedi? ¿Era justo que le quitaran tanto? Sabiendo que nada obtendría cavilando ahí en la oscuridad, Sakura regresó al interior de la casa en compañía de Izumi, creyendo en la palabra de Sasuke. Si él había creído que Mikoto seguía con vida, debía ser así, y ningún ejército sería lo bastante poderoso como para detenerlo en su misión de reunirse con su madre. A pesar de todo, aquella noche Sakura no pudo dormir. Aunque habitualmente imprudente por defecto propio, Sasuke detuvo su hospedera a una distancia más que correcta del campamento de los guerreros Tusken. Apenas lo hubo localizado cuando la noche ya había caído. Sabía que esos individuos eran rastreadores expertos y que sabían cuando alguien ingresaba en sus terrenos, por lo que él eligió moverse a pie y con gran sigilo, dejando atrás su vehículo para proteger su única y más óptima vía de escape.
Las sombras proyectadas por el desierto para ocultarse gracias a sus ropas oscuras, Sasuke se acercó al campamento Tusken que se encontró alrededor de un pequeño oasis y se internó en el lugar sintiendo la presencia de su madre, su dolor y esperando que no fuera demasiado tarde. Las tiendas o cabañas eran simples y hechas de pieles de las criaturas que los guerreros Tusken mataban, todas se veían básicamente iguales pero Sasuke supo en cuál ingresar, cortando a través del material que componía la tienda una abertura lo suficientemente grande para permitirle cruzar, conteniendo un jadeo al ver a su madre atada al poste que sostenía la estructura. Pálida, con restos de sangre en las sienes y los lados del cuello así como en su ropa, con las manos atadas a su espalda y esa sola imagen lo hizo estremecer de golpe mientras se acercaba y arrodillaba ante ella procediendo a desanudarle las manos lo más rápido posible. Mamá llamó a Sasuke en voz baja, acercándose a su progenitora y desatándole las manos. Mamá, soy yo, insistió envolviendo uno de sus brazos alrededor de ella para ayudarla, viendo cómo ella abría los ojos y alzaba la mirada hacia él. ¿Sasuke? Preguntó Mikoto con un hilo de voz, viendo asentir al hombre ante ella, ¿eres tú? Sonaba demasiado maravilloso como para poder ser verdad. Estoy aquí, mamá, acercándose él con una ligera sonrisa ladina acomodando a su madre sobre su regazo y abrazándola hacia su pecho, estás a salvo, aseguró alzando una de sus manos para apartar un mechón de cabello de su rostro. Si bien no era el mejor momento para pensar así ni afirmarlo, Sasuke sintió como si no hubieran pasado años sino semanas desde que había dejado Tatoine, su madre, la persona más valiosa en su vida. Junto con Sakura se veía igual de hermosa que la última vez en que la había visto e incluso más porque sabía que había sido feliz en los 8 años que él llevaba lejos, sus temores habían sido infundados y aunque se encontró herida de tal modo que eso le provocara furia y deseos de lastimar a quienes habían osado tocarla, ella estaba a su lado y todo podría tener solución, ello le brindaba la calma que tanto había deseado y una voz cálida le susurró en su conciencia. Todo va a estar bien, que era lo que tanto necesitaba escuchar y sentir. Tratando de obtener fuerzas, Mikoto apoyó débilmente una de sus manos sobre el hombro derecho de su hijo para estudiarlo mejor mientras esbozaba una radiante sonrisa. Había crecido mucho en estos 8 años siendo notoriamente más alto que ella y muy guapo, de rasgos muy delicados pero cálidos con aquellos orbes onix idénticos a los suyos y su distintivamente rebelde cabello azabache azulado. Su adorable hijo se había convertido en un joven muy guapo, era todo cuanto ella había esperado que fuera y eso le hizo sentir una calma profunda, una paz como ninguna otra y la sensación de que todo estaría bien porque su hijo estaba a su lado. Sasuke, reconoció Mikoto con voz dulce, qué guapo te ves, elogió absolutamente feliz de verlo tras tan larga espera. Te extrañé mucho, correspondió él con la voz quebrada a causa de la emoción. Mi hijo, mi héroe, sabía que volvería. La azabache alzó una de sus manos con las escasas fuerzas que aún tenía para acariciar el rostro de su hijo. Siempre he estado orgullosa de ti, aseguró en caso de que él no lo tuviera claro. Ahora estoy completa, tenerlo a su lado en ese momento era todo cuanto podía pedir. Guarda tus energías, mamá, tenemos que salir de aquí, contrario Sasuke frunciendo levemente el ceño. Todo va a estar bien, lo prometo. Por ahora lo importante era abandonar ese lugar cuanto antes. Te amo, murmuró Mikoto sin apartar sus ojos de él, únicamente concentrada en la alegría que sentía por tenerlo a su lado. Si durante todo este tiempo Mikoto había soportado las torturas y heridas infringidas por los Tusken, había sido porque atesoraba en su corazón la ilusión de volver a ver a su hijo al menos una vez y ahora lo tenía a su lado. Las escasas fuerzas que tenía le eran nada con tal de saberse a salvo y confiar en que Sasuke estaría bien, y lo hacía. Justo cuando Sasuke pretendía levantarse del suelo cargando en brazos a su madre, la mano con que ella le acariciaba el rostro cayó pesadamente sobre su regazo y la sonrisa en el rostro de su progenitora se desvaneció mientras sus ojos se cerraban y su cabeza caía contra su hombro derecho, haciendo que se paralizara en su lugar. Ya que gracias a su conexión con la fuerza podía sentir la vida en las personas que lo rodeaban, el Uchiha sintió que se le detenía el corazón cuando la vida abandonó el cuerpo de su madre, absolutamente incrédulo y cargándola en sus brazos, acunándola contra su pecho por minutos que le parecieron eternos. Su primer sentimiento fue de culpa hacia sí mismo, por su mente pasaron todos los momentos felices que había pasado junto a su madre mientras se preguntaba si podría haber hecho las cosas de otro modo o de mejor forma para hacer algo y salvar a su madre de tan cruel final, pero pronto la culpa fue sustituida por la ira contra los Jedi por haberlo alejado de su progenitora. Aquello no podía estar sucediendo, su mente simplemente no podía aceptarlo, era demasiado horrible para ser verdad pero lo era, había fallado.
Una vez le había prometido a su madre que la liberaría cuando regresara, que no volvería a ser una esclava y no había podido salvarla, no había tan siquiera una mísera razón para que su madre hubiera estado orgullosa de él. Un vacío nació en el corazón de Sasuke y se llenó de dolor mientras acariciaba el rostro de su madre una última vez. ¿Cómo había podido alguien lastimar a una mujer tan amable, amorosa e inocente como su madre? Pensar en los Tusken disfrutando de ello, celebrando el dolor, lágrimas y agonía infringidas a su progenitora sumergieron a Sasuke en una ceguera absoluta, emociones cada vez más oscuras comenzaron a reemplazar el dolor y la tristeza. La ira, el odio y la sed de venganza, todas esas emociones querían enaltecerlo y él quería abrazarlas pese a saber que estaba mal, y el dolor en su interior le impidió luchar contra ello. Cuando Sasuke levantó la mirada hacia el umbral de la tienda no había brillo en sus ojos Onix, solo oscuridad como si estuviera en un trance mientras recostaba suavemente el cuerpo de su madre sobre el suelo, estrechando sus manos una última vez antes de levantarse. «Pagarán por lo que te han hecho, mamá», prometió Sasuke alcanzando su sable de luz de su cinturón y Coruscant. A solas en la sala del Consejo Jedi, el gran maestro Onoki se hallaba inmerso en una profunda meditación como de costumbre para tratar de fortalecer su vínculo con el lado luminoso de la fuerza en contraste con el lado oscuro del que debía alejarse como Jedi y más teniendo 800 años de experiencia, pero nada lo preparó para la abrumadora perturbación que sintió a través de la fuerza. Se trataba de una repentina descargar de rabia, odio, sufrimiento y dolor incontrolable que lo hicieron fruncir profundamente el ceño. Mientras se llevaba distraídamente una mano a las sienes como si tratara de alejar el dolor, abriendo lentamente los ojos al sentir cómo la perturbación llevaba a su fin. En su mente juraría que incluso había escuchado a la voz del fallecido Minato gritando «No lo hagas». ¿De quién hablaba? ¿Qué no debía hacer? Sonaba como una locura y sin embargo Onoki estaba seguro de haber escuchado su voz, sumergido en su meditación y por lo que sabía que no podía estar equivocado. Cerrando los ojos nuevamente, Onoki trató de concentrarse en aquella llamada fantasmal y en su origen pero no encontró nada, solo sintió el dolor y la rabia en el aire cuando las puertas de la estancia se abrieron y el maestro ingresó, frunciendo de inmediato el ceño con extrañeza ante la palidez del gran maestro Jedi. ¿Qué sucede?, preguntó habiendo abrumador al gran maestro Jedi por primera vez. Sentí una perturbación en la fuerza. Muerte, sufrimiento y dolor, contestó Onoki en voz baja, aún algo aturdido. Algo terrible ha ocurrido e involucra al joven Uchiha, aseguró no poder llegar a otra conclusión. Está sufriendo y siente gran dolor y ello era preocupante si la profecía era cierta y era el elegido de la fuerza. A lo largo de los años no había existido forma alguna de comprobar si la profecía sobre el elegido era cierta y si Sasuke Uchiha era realmente dicho individuo. Esta incertidumbre reinaba en todos los Jedi, pues si la mitad creía con firmeza que el Uchiha estaba destinado a traer el equilibrio a la fuerza, la otra mitad se negaba rotundamente y creía que esto eran simples fantasías, que la profecía no era real y que nunca nacería individuo alguno con tal deber, pero no se podía negar la gran conexión que unía a Sasuke a la fuerza. Su sensibilidad, intelecto y habilidades con el sable de luz superaban a cualquier otro Jedi en la historia y había que tomarlo en cuenta, y si el gran maestro Onoki había sentido una perturbación tan clara y fuertemente, solo podía deberse a que algo estaba afectando al joven Uchiha, pero ¿qué? Tomando asiento sobre el escaño contiguo a aquel en que se hallaba el maestro Onoki, el maestro A continuó con el ceño fruncido y pensando en las palabras que su superior acababa de pronunciar. No era un secreto para nadie que él dudaba de que Sasuke Uchiha fuera el elegido de la fuerza por sus vínculos emocionales pasados, aunque sí que eso lo diferenciaba de cualquier otro Jedi junto con sus habilidades innatas, pero si lo que decía el maestro Onoki era cierto y se había percibido una gran perturbación en la fuerza que involucraba al joven Uchiha, ¿de qué podía tratarse? Estaban pasando demasiadas cosas. Tatooine. Temprano esa madrugada en Tatooine el día comenzó cuando los soles gemelos emergieron en el árido horizonte, pero Sakura apenas lo notó pues no había dormido nada durante la noche. Su preocupación por Sasuke era demasiada como para cerrar los ojos por siquiera un momento. Ya cambiada de ropa en este nuevo día, la peligrosa portaba un vestido holgado azul claro con textura de pliegues, escote en upe sin mangas sino que tirantes y que llegaba hasta el suelo cubriendo unas cómodas manoletinas color gris, y por encima del vestido lucía una túnica parecida a un poncho azul oscuro, de profundo escote en V hasta la altura del vientre con falda corta en A por encima de la altura de las rodillas y con mangas acampanadas que casi le cubrían las manos, con bordados en naranja, amarillo y lila para replicar el emblema de Naboo a la altura de los codos y en el frente de la falda, y sus largos rizos rosados caían libremente sobre sus hombros y tras su espalda peinados por un broche.
No teniendo nada que hacer esa mañana, la Haruno se dirigió hacia la cocina con intención de preparar el desayuno para quienes ahí vivían con tal de distraerse y ayudar un poco, pues había visto a Izumi bastante ajetreada el día anterior, pero sin darse cuenta se encontró pronto tan inmersa en ello que no notó el momento en que Izumi apareció en el umbral. «Sabes que no es necesario que hagas esto», Sakura regañó la pelicastaña sonriendo ligeramente al ingresar en la cocina. «Pero quiero hacer lo contrario», la peligrosa no pudiendo quedarse sin hacer nada. «Han sido tan generosos conmigo que deseo mostrar mi gratitud. Sus padres la habían educado para actuar así». «Está bien», afirmando Izumi sabiendo que de nada le serviría protestar, conformándose con ayuda a la Haruno. «¿Y cómo es?», preguntó con inevitable curiosidad. «¿A qué te refieres?», preguntó Sakura sin haber entendido la curiosidad de Izumi. «Naboo», aclaró la pelicastaña habiéndola escuchado decir que provenía de ahí. «¿Cómo es?». Salir de Tatooine era algo que nunca había hecho ni Itachi tampoco. «Es muy hermoso, con mucha agua y árboles, con algunas de las vistas más bellas que existen», describió la peligrosa indicándole que le acercara un cuenco con agua. «Es lo opuesto a Tatooine». Naboo era verde y hermoso donde Tatooine era seco y árido. «Me gustaría verlo algún día», confesó Izumi en un suspiro, pues sonaba irrealizable. «Y lo verás», aseguró Sakura tratando de animarla, pues la fuerza sabía que todos lo necesitaban. «No creo que sea posible, nuestro estilo de vida no lo permite», negó la pelicastaña no pudiendo exigir muchas cosas en su vida, pero podía conformarse con ello. «Si ustedes me lo piden, claro que pueden», procesaron la peligrosa para extrañeza de la futura Uchiwa. «Son familia de Sasuke, y quien sea su familia es muy querido para mí. Cuidar de ellos sería su responsabilidad para con él». «No, no podríamos», y trató de negarse Izumi, superada a causa de su generosidad. «Itachi y tú van a casarse», mencionó a Sakura en voz alta grabando una conversación del día anterior. «Considéralo mi regalo de bodas anticipado, un viaje a Naboo por su luna de miel». La fuerza sabía que nada le costaba brindarles tal cosa. Como senadora de la República y antes reina de Naboo gozaba de muchos ahorros que había empleado en la creación de la mansión en la región de los lagos, pero seguía teniendo mucho dinero a su disposición que no gastaba salvo en renovar su guardarropa, y en nada le dolería obsequiarles una bella luna de miel a Izumi e Itachi, quienes habían sido muy amables con ella desde el día de ayer pese a apenas conocerla, y no podía olvidar que eran familia de Sasuke por el matrimonio de Mikoto y Fugaku. Adorablemente dulce en su aspecto general como el día anterior en que se habían conocido, Izumi portaba un sencillo vestido blanco grisáceo de escote redondo, debajo un escote falso azul claro de escote en V, mangas ceñidas a las muñecas sobre otras superiores que se abrían como lienzos desde los hombros, y los lados del corpiño tenían bordados azul grisáceo formando un corte en V hasta la altura del vientre, estos donde se extendían a lo largo de toda la falda lisa, y sus largos cabellos castaños caían sobre sus hombros, enmarando una cadena plateada de la que pendía un cristal púrpura. Absolutamente conmovida por la amabilidad de Sakura y que superaba todo lo que había conocido antes, Izumi se abrazó efusivamente de Sakura, quien tuvo que sostenerse del inmobiliario a su espalda para no caer. «Gracias», agradeció la pelicastaña al borde del llanto por la emoción. «De nada», rió la peligrosa correspondiendo gustosa a su abrazo. Saber que evocaba alguna alegría en quienes la rodeaban, Fugaku, Itachi e Izumi, y que tan amables habían sido con ella desde su llegada del día anterior, hizo sentir plena a Sakura mientras ella e Izumi rompían el abrazo y se observaban con la primera sonrisa de emoción que ambas esbozaban desde el día anterior, la pelicastaña secándose rápidamente las lágrimas que a nada quedaban de resbalar por sus mejillas. No es como si Sakura deseara hundirse en la preocupación y desesperanza, pero algo en su corazón le dijo que no podría cumplir su deseo de darle a Mikoto una vida en Naboo como sabía que Sasuke tanto deseaba, y aunque la vida en Tatooine era evidentemente dura y difícil, ya le había quedado claro que Itachi, Izumi y Fugaku eran felices en el árido y desértico planeta, pues esa era toda la vida que conocían. Desearía darles una vida en un paraíso como lo era Naboo, pero si ese no era el deseo de ellos, al menos obsequiaría a Itachi e Izumi un poco de lo que ellos desconocían. Ayudada por Izumi, quien se mostró entusiasta, Sakura regresó a su trabajo de preparar el desayuno. Puede que no tuviera vista al exterior desde la cocina, pero en su mente recorría la superficie del planeta tratando de alcanzar a Sasuke y deseando que estuviera y regresara bien, mas hasta entonces cuidaría de su nueva familia, Geonosis. Habiendo abandonado la ciudadela hace solo unos instantes, Kakashi regresó por sobre sus pasos hacia su caza al pie de la enorme estructura mimetizada con roca y donde su amigo Maitogai se encontró esperándolo pacientemente, pero no fue solo alegría lo que sintió al verlo, sino también preocupación ante la expresión indescifrable en el rostro de Ataque.
Mil y un preguntas daban vuelta por la mente de Kakashi, quien distraídamente le pidió a Gai que tratara de establecer contacto con el templo Jedi, a quienes deseaba transmitir lo que había descubierto recientemente. Hiruzen Sarutobi había encargado el ejército de clones por esto. ¿El maestro había sentido el peligro que se avecinaba? De ser eso cierto, ¿cuál era la conexión entre Isiki Kara y los separatistas que se hallaban en Geonosis? ¿Podía tratarse de una simple coincidencia de destino o había sido contratado por la Federación de Comercio para asesinar a la senadora Aruno? De ser así, resultaba una coincidencia excesiva, pero Kakashi, esperando a que Gai encontrara una frecuencia para transmitir el mensaje que él tenía intención de enviar, no tenía más con lo que trabajar de momento. Sabía que debería haberse quedado para escuchar más, pero se jugaba la vida y arriesgaba a su amigo astromecánico en el proceso. Irónico, había creído que salir de la fábrica y Ciudadela pondría fin a sus problemas, mas había ocurrido todo lo contrario. El transmisor funciona pero no recibe una señal de regreso, comunicó Gai finalmente tras varios intentos de establecer comunicación con el templo Jedi. Coruscant está lejos, ¿puedes darle más energía, Gai? Consultó Kakashi, sabiendo bien lo que le exigía a su amigo. Temo que no, eso involucraría restaurar energía a la nave, energía que necesitaríamos para volver, negoció el pelinegro, necesitando mantener esa energía en caso de cualquier eventualidad. Tendremos que intentar otra cosa, masculló el peligrí sin otro remedio. ¿Y si contactas a Sasuke en Nagoyo? Sugiriendo, esperando que el Uchiha pudiera responder. Lo intentaré, avanzando el astromecánico, introduciendo las coordenadas de Nagoyo. ¿Sasuke? Aquí Maito Gai. ¿Sasuke, me copias? ¿Sasuke? Llamado, sondeando la superficie del planeta pero sin obtener respuesta. No obtengo respuesta desde el planeta, ampliaré el rango, anunciado con extrañeza por lo mismo. Espero que no le haya pasado nada, y murmuró el ataque, preocupado por lo que ello pudiera implicar. Pasar alrededor de una semana lejos de su padawan lo había afectado. Cierta era que tras la muerte de su maestro Minato había tomado a Sasuke bajo su tutela para cumplir la promesa de su fallecido mentor, y porque creía que el Uchiha era el elegido enviado por la fuerza, pero con el paso de los años había aprendido a amar a Sasuke como al hijo que nunca había tenido, y recordar que al momento de separarse el Uchiha se hallaba teniendo problemas para dormir por pesadillas sobre su madre lo angustiaba. Sabía que él cumpliría su deber de proteger a Sakura sin importar lo que pasara, pero le preocupaba más lo que su corazón pudiera sentir, consciente de los sentimientos románticos de Uchiha por la senadora de Nagoyo. Debería irse de Geonosis y comunicar personalmente sus descubrimientos al Consejo Jedi, así sabría cómo se encontraba Sasuke, pero no podía arriesgarse a delatar la posición de su caza estelar. Sabía que perdía un tiempo precioso, pero sus opciones eran limitadas. Hallando exitosamente la señal de rastreo de Uchiha, Gai esbozó una sonrisa triunfal, pero que supo disimular al volver lentamente la mirada hacia Kakashi. Sabía dónde estaba Sasuke, pero ya imaginaba cuál sería la reacción de su amigo al saberlo. Encontré la señal de rastreo de Sasuke, pero viene de Tatooine, informó Gai finalmente, apartando la nada ante la evidente incredulidad de ataque. ¿Qué? ¿Tatooine? Repitió Kakashi entre molesto y sorprendido. Le dije que se quedara en Nagoyo específicamente. ¿Qué está haciendo ahí? Se preguntó en voz alta, viendo a su amigo encogerse de hombros. No hay mucho tiempo, intenta obtener una respuesta, pidió entrando en razón con un gruñido por lo bajo. De inmediato avanzando el astromecánico, vinculándose a la señal de rastreo de Uchiha. ¿Aquí Maito Gai? ¿Alguien me copia? Preguntó escuchando estática. Naruto Uzumaki aquí, te copia, contestó el Uzumaki desde la nave de la senadora Aruno. ¿Qué ocurre? Preguntó, esperando que no se tratara de algo malo. Necesitamos transmitir un mensaje desde Geonosis. ¿Tienes señal? Consultó Gai, más animado al obtener respuesta. Afirmativo, pueden transmitir, confirmar Naruto ante el panel de control de la nave. Hasta entonces, cómodamente sentado en el asiento del copiloto ante el panel de control dentro de la nave Nubian 327J que pertenecía a la senadora de Nagoyo, Naruto se había hallado aburrido montando guardia o durmiendo esa mañana, viendo cómo los soles gemelos emergían en el horizonte e iluminaban el planeta, pero esta intriga de un mensaje secreto a transmitir por parte de Maito Gai, astromecánico y copiloto de Kakashi, lo hizo temblar de emoción, oprimiendo el botón de transmisión en el panel de control mientras los instrumentos daban la bienvenida al mensaje a través de la señal del ataque.
Oprimiendo el botón de grabación y transmisión secuencialmente, Maito Gai realizó un seco movimiento con la cabeza como señal para Kakashi, quien procedió a declarar verbalmente sus hallazgos en Geonosis, esperando que apenas Sasuke escuchara sus palabras en el mensaje transmitido a Naruto, le haría llegar dicho mensaje al Consejo Jedi en Coruscant para que pudiera proceder de una buena vez. Sin embargo, lo que Kakashi no sabía mientras Gai grababa su mensaje es que los geonosianos ya habían captado la señal de su transmisión y triangulado la misma para dar con la localización de su caza estelar, acercándose lentamente a él. El peligro estaba más cerca de lo que se creía. Residencia de la familia Uchiwa / Tatooine. Sin nada que hacer esa mañana, Sakura dio vueltas por la granja de humedad tratando de ayudar en todo lo que pudiera, principalmente asistiendo a Izumi y ayudándola a cocinar mientras los hombres trabajaban, y lo decía con unas marcadas comillas porque Sai también las ayudó en eso, pero prefirió no decir nada y solo sonreír para sí. Confiando en las instrucciones de Izumi y teniendo experiencia en la cocina, Sakura ni siquiera se molestó en probar la comida, no tenía apetito, apenas si había probado algo la noche anterior y hoy a medida que fueron pasando las horas no dejaba de angustiarse por Sasuke, de quien no sabía nada. ¿Había logrado dar con la tribu de guerreros Tusken? ¿Acaso lo habían lastimado? No, ella sabía que Sasuke era muy fuerte, pero su preocupación nacía como consecuencia de los sentimientos que tenía por él y no podía evitarlo. Justo cuando se hallaba tan sumergida en sus pensamientos, escuchó el familiar sonido del motor del speeder de Itachi que Sasuke había usado para desde la tarde anterior, por lo que sujetándose la falda del vestido corrió rápidamente hacia el exterior. Como no tardaron en hacer Itachi, Sai e Izumi, quien ayudó a Fugaku a caminar. Protegiéndose los ojos del sol con el dorso del brazo, Sakura convirtió su sonrisa al ver a Sasuke en un gesto de incredulidad absoluta al ver la carga que se encontraba detrás de su atiendo en el speeder. Nada más cruzar el umbral de su hogar hacia el exterior, Fugaku dejó libre un suspiro apesadumbrado, bajando la cabeza con derrota mientras veía a Sasuke bajar del speeder y sostener con cuidado la carga que hasta entonces había llevado en su asiento. El cuerpo de su madre envuelto en su abrigo de Jedi. Temblando como una hoja en el viento, Izumi se cubrió los labios con ambas manos para ahogar un sollozo. Quizás sonaba tonto, pero ella había mantenido la esperanza de que Mikoto volvería viva a casa hasta el último momento y le resultó desgarrador saber que no sería así, lo mismo que para Itachi, quien envolvió uno de sus brazos alrededor de sus hombros y siguiendo con la mirada a Sasuke mientras una lágrima resbalaba por su mejilla. Estoico, serio y distante de una manera que ninguno de los presentes, ni siquiera Sakura, lo había visto actuar, Sasuke se aproximó a Fugaku y sin necesidad de palabra alguna le pidió perdón por no haber podido hacer nada, continuando con su camino al interior de la casa y apenas dirigiendo una breve mirada a Sakura. Siguiendo con la mirada a Sasuke hasta verlo desaparecer en el umbral y hacia el interior de la casa, Sakura fue incapaz de moverse mientras escuchaba los sollozos de Izumi y a lo largo de los años había visto muchas emociones en los ojos de Sasuke, pero nunca un dolor como este. Estaba destrozado y quizás nunca volvería a ser el mismo y pasaron muchas horas antes de que Sakura se atreviera a tratar de acercarse a Sasuke. Ella nunca había experimentado el duelo de perder a un ser tan querido como su padre o su madre y no podía entender del todo cómo se sentía Sasuke, más siendo que para él su madre había sido su única familia real. Aunque la residencia de la familia Uchiwa era pequeña y austera, había espacio para albergarlos a todos, mas sin importar cuántas vueltas diera alrededor de la casa, la Haruno fue incapaz de encontrar a Sasuke hasta que quedó un solo lugar donde buscar. Ante el pasar de las horas, Sakura acudió a la cocina para preparar algo que Sasuke pudiera comer. La fuerza sabía que no había probado bocado desde ayer y se presentó en el garaje donde sabía él se encontraba, pero lo que encontró hizo que se le estrujara el corazón. En solitario al interior de la estancia, Sasuke se hallaba sentado ante una mesa de trabajo, con una llave de la moto deslizadora entre sus manos y la mirada perdida en un punto de la habitación, indiferente de una manera que le rompió el alma, pues era como si sus ojos hubieran perdido su brillo. Se veía asombrosamente tranquilo en el exterior, pero para ella era evidente que trataba de apartar su mente de la realidad. Estaba al borde del algoritmo y lo que sea que estaba sintiendo era demasiado para él. Te traje algo, comentó Sakura deteniéndose en el umbral, mas el Uchiha solo la observa por el rabillo del ojo y sin decir nada. Sasuke, tienes que comer, esto no te hace bien, novio, acercándose a la mesa y dejando la bandeja con comida sobre la superficie antes de volverse hacia él. La vida es más simple cuando reparas cosas, comentó Sasuke tratando de concentrarse en cualquier otra cosa que en la realidad.
Soy bueno para reparar cosas, siempre lo fui, pero no pude. Se levantó de su lugar dándole la espalda a Sakura. Pensar en lo ocurrido despertaba en él una ira ciega que nunca antes había sentido y ello lo asustaba mucho. No la salve, no logre hacerlo, se sintió como un fracaso. A sus ojos todo lo ocurrido era culpa suya. No todo puede arreglarse. Sasuke dirigió la Aruno acercándose a él y abrazándolo por la espalda, no queriendo que pasara por esto solo. Debería poder hacer lo contrario el Uchiha, rompiendo el abrazo y volteando a verla. Soy el elegido, ¿cómo puedo hacer lo que los Jedi quieren que haga si ni siquiera pude salvar a mi propia madre? Cuestionó frustrado, colérico y desesperado por respuestas. Estoy harto de las expectativas, de que todos me dicen que está bien y que está mal, estoy harto de que me dicen qué hacer, estoy harto de las prohibiciones, nombró cada vez más furioso de ser posible. Me tienen atado. Arrojó la llave que tenía en las manos al otro lado de la habitación. Por primera vez en estos 8 años y aunque tan solo fuera para sí mismo era capaz de admitir cuán harto estaba de seguir el camino de los Jedi. ¿De qué le había servido eso? Estaba unido a la fuerza, podía controlar sus habilidades y usarlas para el beneficio de los demás, pero ¿y a costa de qué? Había perdido su libertad, su vida ya no era solo suya, había pasado 8 años tratando de volver a Tatooine tan solo para ver a su madre y recibiendo negativa tras negativa, instrucciones de que mejor se concentrara en su entrenamiento hasta que ahora en que por fin había desobedecido las reglas al no poder más con las pesadillas y visiones y se había encontrado con esto, su madre había muerto en sus brazos. ¿Cómo podía ser el elegido y no nada al respecto? ¿Hacer qué era realmente? Sorprendida por el exabrupto de Sasuke, Sakura lo vio darle la espalda nuevamente y respirar profundamente. Podía ver un peso incalculable sobre sus hombros y aunque no quería ser intrigante podía ver que eso no se debía solo a la muerte de Mikoto, había algo más ahí que él no había dicho, algo había hecho que el dulce hombre del que se había despedido el día anterior ahora volviera como alguien callado, adusto y reservado, algo había hecho que una pared invisible se elevara entre ambos, pero ella era persistente y quería cruzarla para ayudarle a lidiar con su dolor como él con el propio hacia 8 años atrás. ¿Qué sucede, Sasuke? Preguntó Sakura directamente, queriendo entenderlo. Los acabé, los maté, a todos los Tusken, murmuró el Uchiha, aún sin alcanzar a creerlo. No dejé a uno solo vivo, ni los hombres, ni las mujeres, ni siquiera sus niños. Volteó a ver a Sakura cuya palidez e incredulidad lo hizo deseo reaccionar de golpe, y todo cuanto fue disculparse o tratar de explicarse cuando menos. No sabía lo que estaba haciendo, no podía controlarme, ni siquiera él era capaz de entender cómo había ocurrido todo aquello, pues al reaccionar ya tenía sangre en las manos. Sasuke, no estoy juzgándote, aclaró la Aruno, viendo lo destrozado que estaba por lo ocurrido. Estaba claro que no había sido su intención causar mal alguno. ¿Por qué los odio? Preguntó el Uchiha en voz alta y sin alcanzar a entender lo que había hecho y por qué. No quería hacerlo, pero no pude controlarme, esa era la verdad y lo supo mientras se dejaba caer lentamente de rodillas al suelo con Sakura acudiendo a su lado velozmente. No quiero odiarlos, pero no puedo perdonarlos por matar a mi madre. Odiar no era propio de un Jedi y lo sabía. Enojarse es de humanos, recordó la peligrosa sujetándolo de hombros e intentando acercarse emocionalmente a él para calmar su angustia. Controlar la ira es ser un Jedi, protestó el azabache rápidamente y negando para sí. Soy un Jedi, y sé que soy mejor que esto, eso es lo que los Jedi le habían enseñado. Eres un hombre, y como cualquier hombre tienes derecho a sentir, y confirmó Sakura intentando ser tajante para ayudar a superar el duelo como se merecía. La peligrosa fue interrumpida de golpe cuando Sasuke el sujeto de la nuca y encontró desesperadamente sus labios con los de ella, y aunque Sakura se sorprendió por el ímpetu de aquella acción, no pudo negarse a corresponder a su beso. Sabía que Sasuke en realidad no la estaba besando porque la deseara, en el beso ella sentía anhelo de ser perdonado por lo que había hecho. El Sasuke que había tomado la vida de tantos anoche no era el Sasuke que estaba ante ella ahora, el Sasuke que la estaba besando era su Sasuke, el hombre lleno de ternura, sensibilidad, bondad y deseos de ayudar a otros, un hombre que quería borrar lo que había hecho. Rompiendo el beso para recuperar el aliento, Sasuke pegó su frente a la de Sakura y lentamente soltó su nuca, esperando ver miedo y hasta desprecio en sus ojos. Sabía que se lo merecía, pero ver sus ojos brillantes esmeralda centrados en él y cargados de ternura y comprensión hizo que sintiera deseos de llorar porque no la merecía. Ella era un ángel, la única que podía entenderlo y que lo hacía sentir a salvo en tanto él acababa de darse cuenta que llevaba dentro de una oscuridad que podía arrasarlo todo, y temía que un día acabaría lastimándola. Sakura sabía que debería temblar.
Sasuke era un asesino, pero podía ver que él no estaba orgulloso de lo que había hecho, estaba herido y devastado. Por favor, no te vayas, pidió Sasuke pese a saber que no tenía derecho, no quiero volver a estar solo, por favor, ella era todo lo que tenía en el mundo. Nunca te dejaré solo, Sasuke, nunca, prometió Sakura sin dudarlo e incapaz de darle la espalda. Sabía que Sasuke había cometido un error muy grave y que quizás como Jedi implicara que fuera expulsado de la orden o sancionado cuando menos si se descubría, pero ella podía ver en sus ojos que estaba arrepentido, lo que sea que hubiera ocurrido no había sido planeado, el dolor lo había hecho actuar de forma imprudente y al no haber experimentado lo mismo Sakura no podía ni iba a juzgarlo, solo apoyarlo en lo bueno y lo malo como él había hecho con ella desde que se conoció, ¿no era acaso lo que hacían los amigos? Viendo cómo la seriedad que tanto lo caracterizaba se desvanecía, Sakura envolvió sus brazos alrededor de Sasuke en un abrazo amoroso al que él no dudó en correspondencia, mas cuando ella le murmuró una y otra vez que todo estaría bien, las palabras que él tanto necesitaba escuchar. Sasuke deseaba llorar como nunca antes pero no podía hacerlo, sería fútil pues no lamentaba las vidas que había tomado, sí lo que significaban pero no lo que habían sido, porque cuando quería hacerlo recordaba a su madre muriendo en sus brazos. Ni siquiera pudo pronunciar media palabra mientras Sakura lo abrazaba y le acariciaba el cabello, ¿cómo podía estar ahí y no salir corriendo después de lo que él había hecho? Sasuke sintió asco de sí mismo porque no podía ser el hombre que quería para amarla, porque no era nada. Pero aún así la amaba, y sin saberlo ella también lo amaba a él.